Hola chicos y chicas, les doy la bienvenida al nuevo video del canal, esperando que sea de su agrado, y de ser así lo pueden demostrar dándole un me gusta y suscribiéndose, eso me motivaría a seguir subiendo más videos, y ya sin nada más que comentar que inicie el video. Play. Capítulo 01, el comienzo. Las grandes olas comenzaban a golpear las costas de una aldea donde una vez fue próspera, los tiempos donde era una de las 5 mejores naciones shinobi. Solo quedaban escombros, un líder que decidió terminar con la paz, que sus antepasados habían jurado defender ya no era más. Kirigakure comenzaba a levantarse poco a poco después de su ardua guerra civil, donde salieron ganadores los denominados Resistencia, el cual hace énfasis de nuestro personaje principal, el cual sus logros harán que este país vuelva a su esplendor. Y estos documentos también, Lord Mizukage, decía un muchacho de cabello blanco, usando unos lentes cargando una montaña de documentos. Suspirando, no entiendo de dónde vienen tantas solicitudes, si han pasado más de 10 años desde la guerra nuestra aldea debería estar en óptimas condiciones, decía la Mizukage en pose de aburrimiento. Lo sé Mizukage-sama, pero ahora que tenemos acuerdos con las aldeas fronterizas las obligaciones son más, decía su asistente. Bueno, ¿qué le hacemos? Años de paz y prosperidad han surgido desde aquel momento, pero ¿a qué costo? Decía recordando sus días de guerra. Veo que aún sigue pensando en esos días, decía. Como no lo pensaría, mi familia misma murió buscando lo que arduamente perseguimos. Mi padre Ramura Terumi, fundador de la resistencia, sacrificó su vida por las nuestras. Sé que fue honorable, pero aún así, decayendo su semblante, lo extraño mucho, decía. Mizukage-sama, susurró. El silencio había llenado la sala de tristeza. Los recuerdos del pasado aún seguían vigente en cada memoria de la pelirroja hasta que... Bueno, cambiando de tema, ¿cómo está su hijo? Tengo tiempo de no verlo, decía Choujuro. Hace 3 meses me dijo que seguía en las fronteras de Kirigakure. Parece que algunos shinobis renegados están haciendo de las suyas en los puertos costeros, decía ya alegrándose. ¿Quién diría que a sus 17 años llegaría a ser un Jounin de élite? Sus ideas de mejorar la aldea hace que cada día los shinobis lo sigan, decía. Así es mi hijo, creo que tiene el carácter dócil y amable de su padre, aunque si hablamos de batalla es más ortodoxo, decía temerosa. ¿Y cuándo regresará?, preguntó. Creo que regresaba hoy, ya que sus estudiantes regresaron del entrenamiento que éste les dio, además de llevárselos a sus misiones. Veo que les tiene mucha confianza, decía. Espero que sea un gran shinobi al igual que usted, decía. Lo será, es mi mayor orgullo, sé que cambiará el mundo, eso estoy segura. No es así. Naruto, pensaba la pelirroja mientras miraba desde su ventana el panorama de la aldea. XXXXXXXXXX. A lo lejos se podía ver a una persona que vestía de camiseta negra manga larga, pantalones ambos color negra, sus sandalias, su larga cabellera dorada que era envuelta por un listón rojizo, resaltando su reflector de Kirigakure. Mantenía sus ojos cerrados esperando el primer ataque. Rápidamente sintió los kunais cuando se acercaban a él desplazándose a gran velocidad. Aún con los ojos cerrados, percibió cuando 2 ninjas se acercaron a su espalda para atacarlo, pero sacando su katana los bloqueó fácilmente. Veo que siempre está alerta Naruto-senpai, decía uno de los shinobis forzando el ataque. Claro que sí, me extraña que pienses que los dejaré vencer fácilmente, muchachos, decía el rubio abriendo sus ojos, resaltando sus ojos color rojizo y regalándole una gran sonrisa. Te descuidaste, chocando sus manos, estilo de fuego, llamaradas ígneas, expulsando grandes llamaradas hacia el rubio. Solamente se apartó de su contrincante, y chocando sus manos en la tierra creó un muro el cual bloqueó las fuertes llamaradas. Se bloqueó rápido, no te confíes, escuchó el rubio antes de recibir una gran patada que le dio en la nuca haciendo que cayera al suelo inconsciente. Fukusuke, ya verás, chocando sus manos, estilo de agua, gran dragón de agua, comenzando a crear un tornado en las grandes olas, hasta formar un dragón el cual fue a atacar a Naruto. Él
Rubio solo quedó inerte regalando una sonrisa recibiendo el ataque de lleno. Sí, le di, creo que volví a ganar, maldición, decía decepcionado al sentir el hilo de la katana en su espalda por parte del rubio. Senpai, ¿cómo lo hace?, decía su compañero. Entrenamiento duro, mi amigo, entrenamiento duro, dijo antes de comenzar a reírse. Bien paguen perdedores, decía otro shinobi que hacía apuestas en la batalla. Maldición, parece que no hay nadie que pueda derrotar a Naruto, decía decepcionado los demás ninjas de la aldea. Parece que no, respondió su compañero. Me harás ganar mucho dinero, decía su compañero. Bien, regresemos a los puestos, el entretenimiento ya acabó, dijo el rubio recomiendo su chaqueta Jounin y poniéndosela. Ya escucharon, regresemos a nuestros deberes, dijo otro ninja. Lord Terumi, acuérdese que hoy toca regresar a la aldea. Su tiempo en estas fronteras ya terminó, debe dar el informe ante su madre, decía un chunin. Entiendo, creo que ya es momento de regresar, la situación está muy bien aquí y por mi parte creo que ya no es necesario mi presencia, decía el rubio. Mi nombre es Naruto Terumi, tengo 17 años, hijo de la honorable quinta Mizukage Mei Terumi, la cual amo más que a mi vida. A mi temprana edad participé en la guerra civil, no quería, pero tras la muerte de mi abuelo Ramura, debí hacerle frente a esta pesadilla. Desde entonces he tratado de ser el ninja más fuerte de Kirigakure, defender a mis seres apreciados, entre ellos mis 3 estudiantes, los cuales quiero demasiado. Sé que mi aldea pasó por malos tiempos, pero sé que volveremos a nuestro apogeo. Eso estoy seguro. XXXXXXXXXXX. Kirigakure 8 p.m. Sí que ha pasado tiempo, bueno, todo es por el bien de esta aldea, decía el rubio entrando a su hogar. Cada paso que daba era rodeado de la gente, que al verlo llegaba a darles regalos de agradecimiento. Los niños buscaban cómo jugar con él y las chicas solo se sonojaban al verlo, apuesto que era el hijo de la Mizukage. Naruto ha llegado a ser una gran imagen para Kirigakure, así como protector para la aldea. Es el mayor enemigo de Iwagakure y Kumogakure, los cuales sus tropas han caído considerablemente por culpa de él. El rubio lentamente llegaba a la torre, donde se disponía a dar su informe, pero antes de abrir la puerta, fue sorprendido por su madre, el cual lo abrazó fuertemente hasta hacerlo ahogarse. Ma, me estás rompiendo el cuello, decía el rubio temeroso. Qué hijo más mal agradecido, demuestro mi cariño a un tonto que se va por tanto tiempo y ni un mensaje da, decía entre lágrimas. Mamá estaba en una misión, era de crack, creo que me rompiste algo, decía asustado. Mi niño, cómo ha crecido, esta pobre anciana, ¿qué hará cuando decidas formalizar y no te vea más?, decía. Jejeje, mamá, vamos, Choujuro nos mira mejor, entremos a la oficina, decía arrastrando a su madre, que aún lo rodeaba del cuello. XXXXXXXXXXX. Y eso es todo, decía el rubio acomodándose el cuello. Ya veo, me da gusto saber eso, decía. ¿Y bien qué misión será ahora?, preguntó. Primero quiero que veas esto, decía lanzándole un pergamino. Es de Konohagakure, decía extrañado. Así es, dijo. Así que van a realizar los exámenes Chunin en Konoha, debo decir que me tienen extrañado, decía. ¿Por qué lo dices, Naruto?, preguntó. Konoha está invitando a las 5 grandes naciones a este examen, y eso que Iwa y Kumo no son aliados de ellos, dijo. Tal vez lo hacen de manera de propiciar un trato, fraternizar con el enemigo a veces es bueno, decía. Suspirando, bueno, yo fraternizo con ellos muy a menudo, no creo que quieran verme, decía de forma burlona. Lo sé, por ello quería hacerte esta pregunta, dijo seria. ¿Y cuál sería?, preguntó. ¿Tomarías esta misión? Tus estudiantes son grandes ninjas, sé que podrán ser Chunin, hasta yo les daría el rango, pero quisiera que fueras hijo, decía la pelirroja. Lo dices por papá, decía serio. Así es, Minato quiere verte, pero el problema es su otra familia. Uzumaki Kusina es una persona peligrosa, además sus hijos Menma y Nawaki, que son los Jinchurikis del zorro de las 9 colas, decía la Mizukage.
suspirando, porque papá quiere verme. ¿Acaso tiene pensado hablar con su familia sobre mí? Ahora los golpes de culpa lo atormentan a nuestro Hokage, decía serio. No lo sé, pero me gustaría que fueras el que te asentara bien. Además trata de conocer a tus hermanos, decía. Está bien mamá, Ire, no te preocupes de nada, decía el rubio. Gracias hijo, sé que ayudarás bastante en la relación con él, decía con una sonrisa. Si esto te hace feliz entonces lo haré, dijo. XXXXXXXXXXX. ¿Por qué tan callado Naruto? Decía Isobu. No es nada, solo pienso en papá, decía serio. Ya veo, dijo. Desde que tengo memoria nunca lo he visto, no sé cómo es, solo los relatos de los ninjas que han luchado con el que aducen que es un gran ninja, pero veo que como padre da mucho que desear, decía. ¿Y qué harás?, preguntó. Complaceré a mamá, ella quiere que vaya con Oa y eso haré, decía el rubio. Creo que podré ver a mi hermano Kurama, decía. ¿Eso parece y Kurama es fuerte?, preguntaba. Así es, pero toda bestia siempre tiene un punto débil, decía. Entonces en batalla podríamos ganarle, decía. Claro que sí, además tú eres mi Jinchuriki y posees una gran fuerza y determinación. Con mi fuerza podremos derrotar a cualquier ser, decía. Gracias Isobu, dijo mirando las estrellas. Capítulo 02, Exámenes Chunin. Otro día había comenzado, abrí mis ojos y de un destello aparecí en el baño, me lavé mis dientes y con entusiasmo entré a la regadera. Hoy volvía a encontrarme con mis estudiantes, regresaban a una misión y creo que les asenta bien un descanso. Rápidamente me cambio, me pongo mi traje, desayuno y aparezco frente a ellos. ¿Por qué tan temprano, sensei?, preguntó uno de los estudiantes de Naruto. Bueno, ha pasado tiempo de ver a mis 3 estudiantes estrellas, no podía esperar en verlos así que dispuse esta hora, decía alegremente. Bostezando, qué bueno sensei, pero no cree que hubiera sido mejor más tarde, decía la chica del grupo. Creo que me excedí, lo siento, por ello los invitaré a desayunar. Kimimaru, Aku, Sora, decía el rubio. Bueno, por lo menos tenemos algo bueno este día, preguntó Sora. Así es, hoy les daré una nueva misión, decía el rubio. XXXXXXXXXXX. Exámenes Chunin, veo que será interesante, decía Kimimaru emocionado por lo antes dicho. Veo que tiene grandes metas muchachos, decía el rubio. Así es sensei, es momento de demostrar a las demás aldeas que Kirigakure ha regresado a su gloria, decía el peliblanco. Entiendo, pero debo decirles que grandes contrincantes tendrán, no será fácil el camino del shinobi, se da paso por paso, así que no menosprecien a su contrincante, decía seriamente. Entendido, respondieron los 3. Los días pasaron hasta que la fecha tope para llegar a Konoha llegó. Los estudiantes del rubio esperaban animados, mientras que este, dando un suspiro, una sonrisa, se disponía a salir de su aldea. Girando su cabeza miró a su madre, la cual lo miraba partir. XXXXXXXXXXX. Veo que han invitado a Kirigakure, ¿y quién es el sensei que vendrá por parte de ellos?, preguntó un shinobi de Hagakure. Creo que es el demonio de la neblina sangrienta, dijo su compañero haciendo que el otro quedara congelado. Maldito bastardo, ¿y ya comunicaste esa noticia a Lord Tsuchikage?, preguntó. Creo que él debe saberlo, decía tranquilo. Espero que nuestros representantes aplasten a sus malditos estudiantes, decía. XXXXXXXXXXX. Vamos. Abuelo, cálmate, acuérdate que los exámenes Chunin son un área neutral, no podemos hacer nada, decía Kurotsuchi. Ese bastardo de Naruto estará en Konoha, el maldito que ha matado a tantos de nuestros compañeros, debemos aprovechar que está afuera para acabarlo, decía el anciano. ¿Y cuál es el plan?, decía. XXXXXXXXXXX. Así que Naruto va a Konoha, malnacido bastardo, tu muerte está en pocos días, decía el rey Kage destruyendo el pergamino de los espías. ¿Y qué haremos, hermano?, decía Bebe. Lleva a tus muchachos, sé que le harán frente a los del y quiero que lo mates, no importa los medios, acaba con ese maldito, decía.
Entiendo. Dijo. Jejeje, ¿qué harás Mei el día que llegue con la cabeza de tu hijo en mis manos? Tu estúpida aldea caerá a mi dominio y nadie podrá detenerme, decía. XXXXXXXXXXX. Todos los preparativos están listos Lord Kasekage, decía Baki. Muy bien, enviaremos a mis hijos sé que le harán frente a los hijos de Minato además el plan de invasión está más que dicho con Orochimaru, decía el Kage. ¿Cómo? Usted ordene señor, decía saliendo de la sala. Minato, tu tiempo ha llegado y yo seré partícipe de verte caer, decía el Kage. XXXXXXXXXXX. Así que la misión de invasión está en curso, decía Kankuro. Así es Kankuro, Temari y Gaara irán a Konoha serán participantes de este acto, nos escabulliremos mientras tanto se hacen los preparativos con Otogakure, decía. Bien y no hay nadie por el que debamos preocuparnos, decía. ¿No oyes Meg? Dejando caer su tabla donde el informe decía el listado de los participantes. ¿Qué ocurre Baki, sensei? Él estará en Konoha, decía aterrado. ¿De quién hablas? Preguntó Kankuro. El demonio de la neblina sangrienta, decía haciendo que todos quedaran asombrados mientras Gaara regalaba una sonrisa siniestra al escuchar el dato. Por fin podré luchar con él, decía el pelirrojo. ¿Quién es ese sujeto? Decía levantando la tabla. La rubia rápidamente miró la foto y un rubor apareció en su mejilla. El chico era bien parecido, ojos rojizos, cabello rubio. Trató de ocultar sus pensamientos, pero era difícil así que dando unos pasos atrás solo se retiró del lugar. ¿Qué le pasa a Temari? Preguntó. Ni idea pero ¿qué haremos con ese sujeto? Preguntó. Deberé hablar con Lord Kasekage para ver qué dispone este es un gran problema, decía. XXXXXXXXXX. Así que ya eres Jounin Naruto, veo que no te quedaste estancado como yo espero que cuando nos vemos de nuevo me puedas reconocer así como pienso en ti cada día desde la última vez que nos vimos, decía la rubia mientras miraba la foto del chico. XXXXXXXXXXX. Achú, estornudo el rubio. ¿Qué pasa sensei? Preguntó Kimimaru. Creo que alguien está hablando de mí, espero que cosas buenas, decía. ¿Qué calor hace aquí? Decía Aku. Es normal, no están acostumbrados a los cambios de clima, bueno eso da a entender que estamos llegando a las costas de Konoha así que, chocando sus manos, el momento ha llegado mis estudiantes, es momento de demostrar los resultados de nuestros entrenamientos, dijo con entusiasmo. Capítulo 03, Lazos. ¿Y por qué debía venir contigo papá? Decía la rubia malhumorada a su padre. Suspirando, no te pongas así Temari, esta es una visita formal, y ya que eres mi hija mayor debes portarte como lo que eres, la hija del Kasekage, decía Rasa en su semblante frío. Había escuchado que este país había pasado por una gran guerra, ¿no crees que no es buen momento para negociaciones? Decía la rubia mirando las costas donde abarcarían. Es mejor tener al aliado en estos momentos, ya que después que suban de nuevo te sirvan de apoyo, decía. Poco a poco el barco llegaba a las costas donde la Mizukage la esperaba con los delegados. Ya sabes Temari, ponte a la altura, la Mizukage Meiterumi es de un carácter bipolar, así de tranquila puede volverse de armas tomar, decía el pelirrojo. Al llegar al puerto estos bajaron y comenzaron a desplazarse, mirando a la pelirroja que les regalaba una sonrisa. Lord Kasekage, gusto de verlo de nuevo, decía la fémina aún con la sonrisa en su rostro. La distancia es abismal pero aún así llegamos seguros, decía estrechando su mano. Veo que vino con compañía, decía mirando a la rubia. Ella es mi hija Temari, es la mayor de mis 3 hijos, ella me está acompañando en este viaje para que conozca nuestras alianzas, decía. Me alegra escuchar eso, pero ¿por qué mejor no pasamos a las negociaciones? Decía. Bien, ¿y dónde está su hijo? Escuche, que es muy audaz con la espada, pensé que nos recibiría él también, decía el Kage. Él en este momento está ocupado pero pronto podrá acompañarnos, aunque no sé si tu hija va a conocerlo, está ayudando a los aldeanos en la construcción de hogares, decía.
veo que también está dando de su parte, Temari, ¿por qué no vas a ver a Naruto?, decía el pelirrojo mirando a su hija con cara de desinterés. Creo que le haría bien a mi hijo una amiga de tu edad, casi todos los niños, tosiendo, digamos que no tiene amigos de su edad, decía la Mizukage. Suspirando, ¿dónde está?, decía. Choujuro, ¿por qué no le indicas dónde está mi hijo? Una vez que lo encuentres regresas, decía en voz simple. Como usted ordene, Lord Mizukage, dijo antes de partir con la rubia. Me las vas a pagar, papá, solo. Pensó la rubia antes de irse en busca de Naruto. Temari Puff. Aún me acuerdo ese día, miré a todo mi alrededor, la aldea aún seguía en reconstrucción, la guerra había dejado muchos estragos, además de muerte los pocos jefes de clanes decidieron volver a la aldea, pero aún el temor persistía, cada persona me observaba con un poco de odio, no sabía por qué, pero todo pensamientos me fue desvaneciendo al ver al llamado Choujuro detenerse e indicar dónde estaba Naruto. Aún no lo conocía, solo varios informes sobre él. Para mí, debía ser un niño mimado por ser hijo único, tal vez haría gala de sus poderes como hijo del Kage. Naruto-san, gritó el chico haciendo que el rubio girara su cabeza hacia donde lo llamaban. Lentamente comencé a verlo, era un chico de unos 8 años, parecía normal dentro de lo que cabe, cabellera algo larga, ojos rojos que hicieron que no dejara de verlos, se acercó a nosotros y regaló una sonrisa forzada, eso odié al principio. Choujuro, te dije que me llamarás solamente por mi nombre, decía el rubio limpiándose el sudor. Sabe que tu madre me mataría si mirara esa confianza, decía poniendo su mano en su nuca regalando una sonrisa. Bueno, ¿y qué te trae aquí? ¿Acaso mi madre necesita algo?, preguntó. No, nada de eso, quería que te presentara a la señorita Temari, decía mirando a la rubia. Temari-san, mucho gusto en conocerla, disculpe mi presentación, pero aún así espero que no tenga algún inconveniente por esto, decía aún limpiándose el sudor. Es un idiota, veo que no tiene educación porque papá quisiera una alianza con estos ignorantes. Mucho gusto, Naruto-san, decía dando una reverencia. No se preocupe, pero así como le dije a Choujuro, solo dígame Naruto, decía con la misma sonrisa falsa. Bueno, los dejo, tu madre dijo que acompañará a la joven ante ti y como ya lo hice me retiro, dijo antes de desaparecer. ¿Y bien qué le gustaría hacer? Tal vez conocer la aldea, preguntó el rubio. Da igual lo que quieras hacer, solo dijo. Bueno, entonces, desapareciendo. Cuando miré eso quedé en shock. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba? No podía percibir su rastro, era casi como si se hubiera esfumado. ¿Qué había pasado? Miré por todos lados hasta que, bien nos vamos, hizo que diera un leve grito del susto. Me asombró fue verlo de otro atuendo, camiseta azul oscuro, manga larga y pantalones negros. Usaba un chaquetín azul y lo que me asombró fue su diadema, que demostraba que ya era un ninja. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó la rubia aún en su asombro. ¿Hacer qué?, preguntó el rubio. Desaparecer y aparecer rápidamente, decía. Oh, eso es una técnica nada más, entonces seguimos, hoy seré su guía turístico, dijo. El tour fue muy divertido, debo decir que Naruto sabía sobre su nación, no ocultaba nada, me mostraba todos los lugares especiales para él, además de ver el trato de la gente que le tenían a él. Naruto era una persona respetada no por ser el hijo de la Mizukage sino por... Bueno, y aquí es mi lugar especial, aunque haya muchos lugares mucho mejores, este para mí es mejor, decía mostrando un arroyo, dando a resaltar el paisaje de la aldea. Se sentó en una de las piedras y me miraba dando a resaltar que quería que me sentara con él. Segundos después entendí ese mensaje y apenada me senté a su lado. ¿Y bien qué te parece?, dijo. Debo decir que es hermoso, tiene sus lugares hermosos, pensé que encontraría solo destrucción y muerte, quedando en silencio al ver cambiar el semblante del rubio a uno de seriedad. Perdón, debo disculparme, no debí no te preocupes, suele pasar, nuestra nación aún está levantándose después de años de guerra, nada es fácil pero tratamos día a día el mejorar en algo, decía el rubio con una sonrisa triste. Naruto, ¿puedo hacerte una pregunta?, decía cambiando de tema. Si no haya problema, ¿cuál sería?, preguntó.
¿Has matado personas?, preguntó haciendo que el rubio solo alzará su mirada al cielo y dando una leve sonrisa y se girará a contestarme. Antes de contestarte podría hacerte una pregunta yo, dijo. Sí, claro, respondió. Si miraras a tus amigos, familiares u otra persona especial para ti morir en tus ojos y sabes que puedes salvarlos sacrificando la vida de una persona, ¿lo harías?, preguntó. El silencio comenzó a invadirme. Jamás pensé que alguien me fuera a preguntar algo así, pero creo que los defendería si está bajo mis posibilidades. Mi familia es lo más especial para mí. No sabría qué hacer si mis hermanos llegaran a morir, decía. Ya veo, bueno, ¿qué te gustaría hacer ahora?, dijo levantándose. Naruto, dijo la rubia. Dime, respondió. ¿Has matado personas?, dijo temerosa. ¿Qué pensarías si te dijera que sí, que he matado a mucha gente?, dijo seriamente. No es la vida que uno quiso elegir, pero ¿qué le hacemos? La vida del ninja siempre debe estar rodeado de muerte y sufrimiento. Ver morir a mis amigos, a mi abuelo, casi a mi madre, te hacen ver la realidad de las cosas. Sé que se escucha como si justificara las muertes de esas personas, pero es una manera de mantener la poca paz que tendríamos en ese momento tener. Me volví asesino, salvé muchas vidas a cuesta de otras y no me arrepiento de nada. Sacando un kunai sosteniéndolo fuertemente, mi vida entregaría por el bienestar de mi nación, acabaría con el enemigo cueste lo que me cueste, decía mientras unas lágrimas comenzaban a deslizarse en su mejilla. Al ver a Naruto así lo supe, ocultaba su verdadera forma de ser por su madre, era su único hijo. Tal vez la Mizukage se arrepentía por lo que su hijo pasó en la guerra, pero este no lo demuestra para que su madre no se sintiera mal por ello. Lentamente me acerqué a Naruto, tomé el kunai fuertemente y lo abracé, oculté mi rostro en su pecho y lo abracé fuertemente. Naruto por su parte parecía asombrado, dejó caer el kunai y correspondió mi abrazo comenzando a llorar en silencio. Quedamos así por unos minutos, no queríamos que ese momento se perdiera hasta que... Creo que será mejor que regresemos a la aldea, ¿no te parece?, decía el rubio. Sí, respondí. Naruto rápidamente alzó su mano para tomar la mía y llevarme de un destello a la Torre Kage. Al llegar me mareé, pero Naruto me tomó cuidadosamente y me detuvo antes de caer. Ambos nos miramos detenidamente hasta que... ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Rasa en una forma un poco molesta. Veo que te llevas bien con mi hijo Temari, decía Mei. Sí, es una gran persona, decía apenada por el espectáculo bochornoso. Temari, estaremos aquí unos días, aún debemos hacer otras diligencias con el Mizukage, así que, si quieres regresarte con el delegado de San, me quedo, dijo rápidamente. Ya veo, entonces buscaremos un lugar donde hospedarnos, decía. Sería una falta de respeto que busque un hospedaje, humildemente les ofrezco mi casa, es muy grande, además no tenemos muchas visitas, decía la Kage. ¿Qué dices, Temari?, preguntó. Por mí no hay problema, con gusto aceptamos, decía animada. Veo que le agrada a este chico, decía Rasa con una leve sonrisa. Así que mi hijo ya está haciendo de las suyas, ¿quién lo diría?, decía la Mizukage. Así pasaron los días. Naruto me mostraba más la aldea, además de técnicas de combate. Gracias a él descubrí mi elemento, el cual era el viento. Él, a diferencia de mí, usaba el viento, agua y tierra. Quedé asombrada por las técnicas que sabía hacer. Era muy fuerte, carismático y atractivo. Jamás pensé que este viaje haría que experimentara algo que en mis ideales estaban contempladas. Enamorarme de Naruto. Cada vez que lo miraba mi corazón palpitaba rápidamente, no sabía qué pasaba, no podía dejar de verlo. El carácter tierno y amable que siempre me daba hacía que me derritiera de amor por él. Todo parecía una película como las historias, pero como todo historia debía acabarse. Me miraba tan estúpida al lado de mi padre, despidiéndome de la mamá de Naruto. Tenía ganas de llorar, no quería despegarme de Naruto, pero me dolió el no verlo. Sentí que el corazón se me estaba rompiendo porque no quería despedirse de mí. Me sentía tonta hasta que... Bueno, muchas gracias Mizukage-sama, el barco ya está por partir, es momento de retirar. Mirando aparecer a Naruto. Ya decía que te habías tardado, Naruto, decía Mei.
Temari, podemos hablar, decía el rubio cansado. Al escuchar eso miré a mi padre y ésta asintió. Fui con Naruto y caminamos por el muelle. Creo que esos dos se volvieron unidos esos días, decía Rasa. Digo que muy unidos, ¿no lo crees?, respondió con una sonrisa. XXXXXXXXXXX. Pensé que ya no te vería, decía mientras las ganas de llorar le ganaba. ¿Cómo iba a dejarte ir sin un regalo de despedida?, decía. ¿Cómo?, decía mirando al rubio mientras este le entregaba un pergamino. ¿Qué es esto?, preguntó. Cuando vi que eras de elemento viento, quise conseguirte un arma que se adecuará a tu estilo de batalla, además a tu edad te servirá de mucho, decía. Rápidamente la rubia abrió el pergamino, haciendo resaltar de una bocanada de 1 o 2 pequeños abanicos, los cuales resaltaban 3 pequeños círculos rojos. ¿Y esto?, preguntó. Son abanicos de batalla, puedes acondicionarlos según tu estilo. Si puedes apreciar, cada abanico tiene 3 círculos, es el área de condensado de chakra en cada luna. Podrás usar su chakra para poder realizar estilos de batalla con el elemento viento. Si llegas al tercero usarás todo tu poder, decía el rubio. Temari solo miraba el obsequio y lentamente unas lágrimas comenzaban a caer. Ya no podía ocultar sus sentimientos y fue a abrazar a Naruto mientras lloraba más fuerte. Sé que serás una gran ninja, ya verás, le susurró en el oído. Naruto, yo, decía. Lo sé y yo también siento lo mismo, pero a nuestra edad es algo improbable que pueda florecer esto que sentimos. El tiempo pasará y tal vez lo que sientas vaya a extinguirse, decía con una sonrisa. No digas eso, me siento segura cuando estás a mi lado, no puede. El tiempo lo dirá, yo estaré esperando el momento para reencontrarnos y poder saber si seguimos sintiendo lo mismo. De mi parte, mi corazón y alma te pertenecen, Temari-chan, dijo aún abrazados. Yo igual juro esperarte, Naruto, verás que mis sentimientos hacia ti seguirán persistiendo, decía. Adiós, Temari-chan, espero volver a vernos otra vez, dijo regalándole una sonrisa. Igualmente, Naruto-kun, te estaré esperando el tiempo que sea necesario, dijo mientras corría hacia su padre. Veo que ya elegiste a tu compañera, decía su madre. El tiempo lo dirá, madre, aún me falta mucho en madurar y ser el hombre que Temari quiere. Haré todo lo posible para hacerlo, te lo juro, decía resaltando una auténtica sonrisa, lo que hizo que su madre se sorprendiera. Pues debo decir que mi futura nuera me ha caído bien, dijo en forma de burla. Veo que te gustó el hijo de la Mizukage, dijo Rasa. Naruto, solo susurró. Suspirando, bueno, ¿qué le vamos a hacer ahora que somos aliados? Tal vez puedan hacer algo ustedes dos más adelante, decía haciendo que la rubia se sonrojara. Entonces, dijo. Me cae bien el muchacho, es fuerte, decidido, creo que ha ganado unos puntos conmigo, dijo poniéndose su sombrero de caje, el cual ocultaba su sonrisa. Adiós, Temari, decía el niño alzando su mano despidiendo a la rubia. Adiós, Naruto, juro que te esperaré, dijo haciendo que ambos se sonrojaran y dieran una tierna sonrisa. Capítulo 04, rumbo a Konohagakure. Lentamente la embarcación comenzó a arribar a tierra. Los shinobis de Kirigakure comenzaron a caminar por el puerto hasta que... El largo ha sido extenso, pero debo resaltar que las ganas de que esto comience me hace retumbar los sentidos, decía Sora. Aún falta mucho para llegar a Konoha, aún estamos en las fronteras de Iwagakure, decía Akuseria. Naruto, sensei, ¿cuánto falta para arribar a Konoha?, decía Kimimaru. No mucho, tal vez unas 4 horas a lo sumo, dijo seriamente. ¿Qué ocurre, sensei?, preguntó. No pasa nada, sigamos avanzando, aún debemos avanzar, decía dando una leve sonrisa. Los pasos de los ninjas fue rápidamente detenida. Tras encontrarse con varios shinobis de Kirigakure, los 3 estudiantes, aún desconcertados por lo sucedido, miraron cómo Naruto se acercó a la escuadra. Ha pasado tiempo, mocoso, pensé que vendrías después, decía un shinobi cargando una gran espada en su espalda, utilizando su uniforme ninja. Sí, pero mi madre me envió a otra misión con mis estudiantes. Nos dirigimos hacia Konohagakure, dijo asombrando al ninja. Veo que te gusta el peligro, bueno, de ti espero cualquier cosa, respondió. ¿Y cómo va el campamento?, preguntó. Bueno, no sé si quisieras un resumen actualizado o te lo digo aquí, decía.
Suspirando, chicos vayan a descansar, tienen 2 horas para comer, luego saldremos a Konoha, decía el rubio. Entendido sensei, dijo Aku. Zabuza, dijo el rubio para dirigirse con él en el campamento. Oigan muchachos, ¿ustedes sabían sobre este lugar?, preguntó Sora. Ni idea, pero si el sensei no dijo nada es por algo, decía Aku. No sé ustedes, pero yo tengo hambre, dijo Kimimaru caminando al comedor. XXXXXXXXXXX. Las instalaciones están en óptimas condiciones, no hemos tenido ningún problema con el enemigo, varios shinobis de Iwagakure se han avistados en la zona pero ninguna irregularidad, decía Zabuza. Veo que están buscando la manera de incursionar en el campamento, decía el rubio mientras miraba el mapa. Aún me sorprende que Iwagakure no haya atacado, han pasado 2 años desde que tomamos este territorio, decía. Después de dejarte a ti al mando, no creo que se vayan a querer meter con nosotros. Además, si el rey Kage quiere pelea, yo con gusto se la daré, decía el rubio. De eso no lo dudo, eres un shinobi muy apto para cualquier batalla, además a ti te acreditamos este territorio al fin y al cabo mataste a todos los de esta aldea, dijo mirando el semblante serio del rubio. Jajaja, ¿qué te puedo decir?, decía rascando su cabeza. Bueno, ¿quieres comer con las tropas? Le gustará verte aquí, decía. Sí, ¿por qué no?, dijo retirándose del lugar. Para ser joven se le atribuyen muchas muertes y lo que más me aterra de él es esa sonrisa fingida que nos da. ¿Cómo puede vivir así?, decía Zabuza mirando al rubio. Las 2 horas habían pasado, todos los ninjas del puesto comenzaron a darles ánimos para poder sobresalir en esta prueba, los cuales los estudiantes dando una reverencia se retiraban del lugar. Suerte Naruto, he escuchado muchos rumores sobre este examen, uno de ellos es que Iwa y Kumo utilizarán este acto como pretexto para matarte, decía. Eso lo sé, pero aún así no me importa, es tiempo de remarcar a Kirigakure como una de las mejores aldeas shinobis de las 5, dijo. Suerte en ello, respondió. XXXXXXXXXXX. Veo que ha visto el informe milady, decía Unambu. Ese maldito bastardo vendrá a Konoha, Minato lo aceptará como si nada, eso me enferma, decía Kusina quemando el pergamino el cual tenía la foto de Naruto. ¿Qué procede?, preguntó el Ambu. Quiero que lo mates, que sea rápido, si yo fuera a hacerlo no tendría tanta benevolencia, decía la pelirroja con una sonrisa siniestra. XXXXXXXXXXX. Hasta que por fin llegamos a Konoha, decía Aku. ¿Qué cambió es esta aldea con la nuestra?, dijo Sora. Así que Konoha, debo decir que es otro ambiente, aunque la sed de sangre está en todos lados, pero creo que algunos vienen por mí, pensó el rubio mientras comenzaban a entrar a la aldea. Capítulo 05, Reconocimiento. Naruto y sus estudiantes al ingresar a Konoha, como los aldeanos los observaban unas miradas de odio, era casi con la intención de atacarlos, pero el rubio, solo haciendo caso omiso a estos gestos, siguió su camino hacia una torreta, donde se efectuaría la primera evaluación de los exámenes. Muy bien, espero que puedan con esta fase, sé que lo harán, dijo regalando una sonrisa. Ya verás sensei, demostraremos ser sobresalientes a los demás, decía Sora. No importa eso, el motivo por el que acepte este examen es para que ustedes puedan evolucionar como shinobis aptos a cualquier tarea. Aquí tendrás contrincantes que no sabrán sus habilidades, hagan su mayor esfuerzo y ya lo saben, el respeto sobre todo, dijo. Entendido sensei, respondieron los 3 a viva voz. Bien, aquí los dejo, creo los veré de nuevo en la siguiente fase, decía retirándose del lugar. Entremos, decía Kimimaru. XXXXXXXXXX. Los sensores de cada aldea invitada, por favor permanecer en esta sala, Lord Kage vendrá a hablar con ustedes, decía Unambu mientras todos los shinobis entraban a la sala. Naruto solamente entró a la sala y buscó un rincón donde nadie llegara a molestarlo, entrelazó sus manos y comenzó a cerrar los ojos. Mira a ese capullo, ¿quién demonios se cree?, decía un shinobi de Kusagakure. ¿Qué tal si le damos una bienvenida a estos exámenes?, decía su otro compañero.
Todos los demás en la sala solo se observaban unos a otros. Parecía que la primera batalla contra el rubio iba a efectuarse. Los segundos fueron eternos hasta que ambos, sin mediar palabras, lanzaron varios kunais y shuriken hacia donde el rubio estaba meditando, el cual todos mirarían como este se defendería, pero sus ojos se abrieron de par en par al solo ver desaparecer de un destello al rubio, lo que hizo que lo buscaran con la mirada con sus ojos hasta encontrarlo detrás de los dos ninjas de Kusagakure, el cual apoyó sus manos en sus hombros y en medio de estos acercara su cabeza regalando una sonrisa. Pensé que esto eran los exámenes Chunin. ¿Acaso debemos luchar nosotros también?, dijo en rubio, haciendo que ambos ninjas comenzaran a sentir un escalofríos. Malnacido, no te burles de nosotros, dijo alzando su mano para propinar su primer ataque, pero antes de llegar al rostro del rubio este escupió una gran cantidad de sangre, dando 3 pasos atrás y apoyarse en una de sus rodillas. Todos los demás, al igual que su compañero, miraron con asombro ese acto. ¿Qué había pasado? Porque el sujeto fue herido, el rubio no había atacado, ¿o sí? ¿Qué demonios pasó?, decía mientras seguía expulsando sangre. Bueno, no creo que tú quieras seguir ya que me contuve, así que tú eliges, dijo Naruto girando su rostro a su otro contrincante regalándole la misma sonrisa. ¿Quién demonios eres?, preguntó tratando de permanecer calmado. Solo soy un simple ninja de Kirigakure que vino con sus estudiantes a los exámenes Chunin, dijo mientras caminaba hacia el otro sujeto que estaba caído. Lo va a matar, pensaba Baki. El rubio se puso detrás del sujeto, alzando una de sus manos con centro chakra y dando unos leves golpes en la espalda del ninja. Este dejó de expulsar sangre. ¿Qué hiciste?, preguntó. Solamente sellé la herida interna que provoqué cuando me atacaste. Hubieras muerto en cuestión de minutos. Si vas a atacarme de nuevo, espero que estés consciente de lo que te va a pasar, dijo golpeado el hombro del shinobi. Lo atacó, pero como yo no lo vi, pensaba Baki, haciendo que una gota de sudor helado cayera de su frente. Impresionante, no vi ese ataque. Veo que deberemos tener cuidado con este sujeto, decía Kurotsuchi. Jajajaja, impresionante, así que este es el hijo bastardo de Minato. Veo que ha entrenado mucho. Debo decir que me ha costado ver ese movimiento. Propinar ese fuerte golpe en la capa torácica hizo que el sistema nervioso se volviera loco y produjera una leve herida, lo que hizo que comenzara a expulsar sangre. Terumi Naruto, este examen valdrá la pena, pensaba un shinobi de Otogakure de forma viperina, sacando su larga lengua resaltando una sonrisa. Así que no muestras tus mejores ataques, te quieres hacer el duro, no te preocupes, yo acabaré con esto. Pensaba Killer Bee tratando de hacer esa frase en canción. Bueno, ¿no creen que sería mejor dejar de jugar, señoritas?, decía un sujeto peliblanco, su rostro casi cubierto resaltando una mirada dormilona. Era Kakashi Atake, el cual no dejaba de ver un libro. Déjalos, Kakashi, veo que quieren divertirse, ¿por qué no nos unimos a esto?, decía Gai en forma burlona. Son unos ridículos, peores que niños, respondió Kurenai. Creo que esta vez tienes razón, dijo Asuma. Ya decía que ahora vendrían estos idiotas de Konoha, pensaba Baki. Y bien, veo que tienes intención de interferir en estos exámenes, mocoso, decía Gai a Naruto cambiando su semblante a seriedad. Creo que hay una equivocación, solo vine a tratar de pasarla bien y me da gusto conocer a nueva gente como aquí mi compañero, ¿verdad?, decía golpeando el hombro del shinobi de Kusagakure. Sí, no pasa nada, dijo un poco aterrado. Aún así trata de permanecer en el anonimato, dijo. Veo que los de Konoha buscan cualquier excusa para poder buscar problemas, eso no me agrada, dijo haciendo que su sonrisa lentamente comenzara a desvanecerse. Así entonces, pero qué demonios, decía mientras lentamente caía de rodillas, así como los demás en la sala. La presión que el rubio empleaba era muy pesada, el instinto asesino que emanaba hacia aquel ataque comenzará a respirar por la boca. Solo lo diré una vez, no busquen problemas conmigo porque no les agradará nada luchar conmigo, solo vine en son de paz, pero si quieren algo más desde ahora les digo que solo la muerte encontrarán, decía mientras desaparecía su instinto asesino rápidamente. ¿Qué demonios fue eso?, decía Kurenai.
¿Quién diablos es ese sujeto?, preguntó Asuma mientras se levantaba. Todo pensamiento fue interrumpido cuando miraban como la puerta fue abierta por varios ambos y detrás de ellos aparecer el cuarto Kage, el cual solo fijó su mirada a su hijo. Bienvenidos todos a los exámenes Chunin, dijo el Kage. Capítulo 06, cálida bienvenida. Primeramente debo darles las gracias por poder asistir a los exámenes Chunin. Sé que hemos tenido malentendidos con nuestras naciones, pero espero que estos exámenes nos hagan unirnos más, decía el Hokage con su sonrisa serena mientras miraba a los shinobis de las distintas aldeas. Bien, este es el listado sobre los asignados a participar en estos exámenes, decía un Anbu comenzando a dar las aldeas. Tsunagekure, dijo el Anbu en viva voz. 3 shinobis, respondió Baki en su forma neutral. Iwagakure, dijo. 6 shinobis, respondió el shinobi de mayor prelación. Kumogekure, dijo mirando a su lado. 3 shinobis, dijo Killer B. Kusagakure, mirando a los shinobis aún incorporándose del dolor. 6 shinobis, respondió un poco entrecortado. Konohagekure, dijo. 12 shinobis, decía Asuma Sarutobi con su típico cigarro en su boca. Otogakure, preguntó. 3 shinobis, decía el sujeto de forma casual. Y por último Kirigakure, mirando al rubio. 3 shinobis, dijo de forma seca. 36 participantes en el cual solo uno llegará a ser Chunin de alto rango, todos somos ganadores, pero daremos a resaltar a la aldea que tenga a los mejores shinobis de todo el continente, decía el rubio alzando sus manos en forma de bienvenida. Los concursantes primeramente participarán en un examen escrito donde se verá el sigilo y audacia para obtener la información del enemigo, luego de eso participarán en una misión colectiva donde lucharán entre ellos, donde el objetivo es encontrar un rollo que ellos vayan a necesitar, claro su otro enemigo querrá tener. Aquí el compañerismo será vital y al terminar, si en caso haya más participantes, se realizará una selección donde los participantes lucharán para obtener un cupo en las semifinales, decía Lambu haciendo que todos los demás dieran sus gestos de aprobación. Esto será fácil para Gaara y los demás, espero que no se vaya a propasar en matarlos a todos, decía Baki resaltando una leve sonrisa. No me preocupan los demás, además vine por una misión en específico, decía Kurotsuchi mirando al rubio recostado en la pared. Teruni Naruto, no es la gran cosa, será fácil eliminarlo, además quiero ver qué tan fuerte es su Biguru, pensaba Killer B mirando al rubio. Que esté aquí el bastardo del Hokage me es un poco alarmantes, puede que haga que mis planes se estropeen y deba actuar antes, decía el shinobi de Oto mirando al rubio. Así que la misión primordial es, decían todos en sus pensamientos excepto Baki, matar a Terumi Naruto de cualquier modo, dijeron. La primera prueba ya había comenzado, todos se habían dispersado y el rubio decidió salir a caminar un poco, pero fue interrumpido al ver aparecer a un shinobi. Veo que has crecido desde la última vez que nos vimos. Naruto, decía el shinobi acercándose al rubio. Creo que eres Baki, ¿verdad?, decía serio el rubio. Así es, ¿aún te acuerdas de mí?, decía cambiando su semblante de serio a uno calmado. ¿Cómo está Lord Kazekage? Tengo años de no verlo, decía el rubio ya encaminando la conversación. Está muy bien, buscando cómo encaminar más alianzas y tener próspera la aldea, decía. Qué bien, espero que tus muchachos puedan pasar sin problemas en estos exámenes, decía el rubio. Gaara, Kankuro y Temari son grandes shinobis, ellos podrán con esta tarea, dijo el ninja haciendo que el rubio resaltara sus ojos al escuchar el nombre de la fémina. ¿Temari está aquí?, preguntó. Veo que entre ustedes dos aún hay un fuerte lazo, decía. No la he visto por más de 9 años, además desde que dejó de mandarme las cartas, pensé que ya se había olvidado de mí, decía mirando el cielo. Eso no lo sabía, decía Baki. Suspirando, pero bueno, espero que ella pueda con estas pruebas, sé que lo hará. Es una mujer fuerte y esto le será fácil, decía levantándose para buscar su camino. Creo que ya sé por dónde podemos atacarlo, pensaba Baki. Bueno Baki, me dio gusto verte, espero Fu, mirando aparecer a 4 Anbus.
Terumi Naruto por orden del Horokage, quiere que vayas ante su presencia, decía el que parecía el líder del escuadrón. ¿Y por qué no viene él ante mí?, dijo de forma neutra. ¿Cómo te atreves a decir eso? Eres un simple shinobi de otra aldea, deberías estar agradecido que el Horokage se tome el tiempo para poder verte, refutó el Anbu. Entonces busquen a otro idiota, para que lo vea si quiere compañía que vaya a buscar a su familia, decía caminando al lado opuesto. Deténganlo, decía el Anbu haciendo que los demás saltaran hacia él. Naruto solamente dio 3 pasos adelante, cuando de pronto un gran muro de madera apareció frente a él, el cual raíces rodaron de pies a cabeza, los demás usando sus cadenas rodeaban al rubio el cual parecía que ya había sido neutralizado. Baki trató de intervenir pero un muro bloqueó su ataque dejando encerrado al rubio. Veo que no hablas mucho, decía el Anbu mientras la jaula comenzaba a iluminarse resaltando el cuerpo apresado del rubio. Una orden es una orden, no importa quién seas debes ser más agradecido por quien te busca, decía el Anbu. Senpai, ¿por qué no le enseñamos a este extranjero a respetar al Horokage?, decía su compañero. Sí, no creo que este sujeto vaya a decir algo, solo mírelo, es patético, refutó el siguiente. Creo que tienen razón, decía sacando su katana. Veo que fue un error el venir a esta aldea, decía el rubio comenzando a destruir las raíces fácilmente. Imposible, pero como demonios, decía el Anbu asustado. Konoha Hekure, veo que sus shinobis son más patéticos que los de Kumo y Iwagakure. No quería hacer nada pero veo que ustedes son unas basuras, saliendo de las raíces, que será mejor erradicar a unos cuantos, levantando su mirada resaltando sus ojos rojos muertos. ¿Qué demonios, senpai? Pero que, mirando a su compañero comenzara a incendiarse haciendo que comenzará a gritar del dolor. El líder del escuadrón rápidamente miraba que todos sus compañeros comenzaban a quemarse vivos, resaltaban las llamas azules, los gritos eran tantos que Baki, quien estaba fuera del domo, estaba aterrado, el miedo lo invadía, no tenía ni la fuerza, ni la voluntad para poder escapar, solo escuchaba los gritos que provenían de adentro. Los minutos pasaban, Baki aún inerte miraba el domo hasta que de un momento el domo comenzó a colapsar haciendo ver a todos los ambos tirados en el suelo inconsciente y el líder con su máscara suelta, dando a ver su rostro de terror cayendo de rodilla. El rubio solo se acercó al sujeto y poniendo su mano en su hombro solo dijo con la misma sonrisa hueca: la próxima vez no será un genjutsu, vuelve a meterte en mi camino y lo que miraste lo haré realidad, dijo saliendo del domo haciendo que el Anbu cayera inconsciente. ¿Qué ocurrió?, decía Baki sorprendido. Nos vemos, Baki, me dio gusto verte, dijo golpeando el hombro de su compañero para desaparecer de una llamarada. Capítulo 07, Inserción. Veo que mi hijo es un poco temperamental, eso creo que lo heredó de su madre, decía el rubio mientras Kakashi daba el informe sobre los ambos encontrados inconscientes. ¿Qué dispone Sensei? Quiere que lo traiga ante usted, decía el ataque. No te preocupes por eso, yo iré, creo que fue un error tomar a Naruto a la ligera, será mejor ir a verlo yo mismo, decía el rubio mayor levantándose de su escritorio. En otro orden, sus hijos pasaron la primera prueba, ahora van a dirigirse al bosque de la muerte, decía el peliblanco. Ya veo, sé que mis hijos podrán avanzar en estas pruebas, de por sí yo los entrené, dijo con gran sonrisa. Naruto Puff miraba el ambiente desde las grandes colinas, donde se ilustraban el monumentos a los líderes de esa aldea. Levante mi mirada y los mire detenidamente a Shirama Senju, el primer Hokage digno shinobi que levantó esta aldea junto al gran Madara Uchiha. A su lado Senju Tobirama, hermano menor del Senju. Él no parecía tener las mismas creencias de su hermano, sus formas de poder eran un poco más ortodoxas. Después Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, él sigue vivo aún, llamado el profesor, por aprender un sinfín de jutsus, es una persona justa. 2 veces me lo topé en Kirigakure, fue enviado por Minato para entablar una alianza, pero lo que él buscaba era el conocerme, y al final tenemos al más arrogante Minato Namisake, cuarto Hokage, llamado el destello amarillo por su gran velocidad, digno y honorable shinobi, pero como padre es una escoria. Desde mi nacimiento él renegó de mí,
No quiso entablar ninguna relación conmigo además de tener una esposa y 2 hijos más. Que más quiere? Aún sigo pensando por qué demonios acepté el venir a esta aldea. Mi madre quería que fraternizara con él, pero su enorme ego, veo que no tiene el tiempo y tampoco la intención de hablar conmigo. Parece que para él no soy la gran cosa como sus 2 hijos. De por sí mi vida no es la gran cosa, pero aún así me gusta. Comparto día a día con mis compañeros, con mis estudiantes y con mi madre. Ella ha sido todo lo que necesito. Fin Puff. El rubio lentamente bajó la mirada donde parecía ver 3 bultos, lo que parecía extrañarlo. Bajó a supervisar y notó de inmediato 3 cuerpos. Al acercarse visualizó sus vestimentas y determinó que eran shinobis de Kusagakure, pero la pregunta era qué les había pasado. El rubio miró que sus rostros habían sido retirados de sus cuerpos, lo que hizo pensar que shinobis renegados habían entrado a los exámenes. En cuanto este se disponía a seguir el rastro, sintió la presencia de otra persona, el cual sin mediar palabras, lanzó rápidamente 3 kunais al lugar, haciendo ver que caía un tronco de madera donde los kunais reposaban. Sustitución, solo pensó el rubio tratando de encontrar la firma de su enemigo. Los segundos eran eternos. Los ojos color escarlata del rubio no descansaban hasta que, dando un gran salto, esquivó 2 grandes manos que aparecieron de la tierra. Estos cerraron de furia al no capturar a su presa. El rubio dio 3 saltos hacia atrás y, lanzando sus kunais, ensartando en la tierra, miró que eran papeles bomba, los cuales explotaron haciendo salir expulsado a la persona. Naruto miró que ésta buscaba la manera de esconderse de nuevo, así que corrió hacia él, quedando sorprendido al ver aparecer una gran oleada de serpientes de su manga, el cual, realizando sellos de manos, exclamó: estilo de fuego, llamarada Fénix, creando una destrucción. Y escuchar dudar al rubio sobre lo que había escuchado, sin mediar palabras, se abalanzó hacia él, sujeto tomándolo fuertemente del cuello hasta estrellarlo a un árbol. La sorpresa del rubio fue ver a una mujer ojos castaño claro, su cabello violeta se hace una cola caballo, vestía un abrigo marrón, con un traje de malla de cuerpo ajustado que se extiende desde el cuello hasta los muslos, lleva una minifalda naranja oscura. Naruto miró su protector verificando que era de Konoha, pero aún así no la dejó de estrangular. ¿Quién eres y por qué demonios asesinaste a esas personas?, decía el rubio en forma seria. Pudrete, imbécil, yo sería la que debería preguntarte eso, decía la mujer costando un poco el hablar. Hace poco los encontré, traté de ver sus signos y están muertos, además sus rostros están retirados, dijo. Entonces suéltame, si tú no fuiste, entonces déjame hacer mi trabajo, decía tratando de soltarse, pero el agarre del rubio le era imposible. Naruto pensó por unos segundos hasta que dejó caer a la chica al suelo. Esta se sostuvo el cuello y comenzó a toser. Discúlpame, pensé que eras tú la que había hecho esto, dijo el rubio mirando a la mujer. No te preocupes, creo que es normal pensar que la persona que te está vigilando sea el culp. Mierda, decía la pelimorada comenzando a sudar helado. ¿Vigilando? ¿Acaso te mandaron a vigilarme?, decía el rubio un poco molesto. No, tosiendo, veamos qué tenemos aquí, decía la mujer tratando de cambiar de tema y acercarse a los cuerpos. Sus rostros no están, es casi como arrancaron sus rostros para utilizarlos en los exámenes, decía la mujer. Así es, dijo el rubio. Debo informar a los Anbus, el malnacido que está haciendo esto solo puede ser una persona, decía mientras se ponía su mano en sus cuellos resaltando un sello. ¿Y es peligroso?, preguntó el rubio. Creo que los exámenes serán cancelados, esto ya no es seguro. ¿Orochimaru está en los exámenes?, decía la mujer. ¿Orochimaru?, preguntó. Será mejor informarle al Orochimaru sobre esto, decía la mujer. Orochimaru debe ser muy fuerte, creo que será mejor detenerlo cuanto antes, pensaba el rubio. Oye, ¿cómo te llamas?, preguntó la mujer. ¿Eso importa?, preguntó. Para mí sí, veo que quieres ir a buscar a ese maldito, decía. Así es, mis estudiantes están en peligro, no los entrené para pelear contra un Sannin y tampoco los quiero perder, decía. Primera vez que veo a un maestro pensar en sus estudiantes, decía en forma de broma.
Tómalo como quieras, decía. Y me dirás tu nombre, tal vez no te vuelva a ver, dijo. Suspirando, Naruto. Terumi Naruto, ¿y el tuyo?, preguntó. Matarazzi Anko, dijo resaltando una sonrisa. Ya veo, entonces nos vemos luego. Matarazzi Anko, dijo para desaparecer de un destello, haciendo ver la gran sorpresa de la mujer. Terumi Naruto, diablos, es el hijo de la Mizukage e hijo del Orokage, demonios, como no lo deduje, para ser él es muy apuesto. Espero que no vayas a morir, idiota, tocándose el cuello, creo que nos conoceremos mejor más adelante, decía dando una sonrisa lujurioso y desapareciendo del lugar. Capítulo 08, Dolor y Muerte. Al llegar a la entrada del nombrado Bosque de la Muerte, me lancé los grandes cercos y comencé a saltar de árbol en árbol tratando de encontrar la firma del mismo sujeto que había matado a esas personas. En el camino miré varios cuerpos descuartizados, parecía que el asesino le gustaba torturar a sus víctimas, otros sin cabezas. Mi mente solo pensaba en mis estudiantes. Si ese bastardo del Sannin se atrevía a tocar a uno de mis muchachos, el infierno mismo les iba a caer. Seguí mi viaje ya casi mediodía, habían pasado 2 horas desde que me interné al bosque, pero no encontraba a ese malnacido, hasta que escuchando unos fuertes gritos de mujer supe de quién era. Aku, pensé de inmediato corriendo hacia donde los gritos se escuchaban más. Encontrando a Sora, cubierto de sangre, parecía que lo habían perforado el pecho, Aku sosteniéndolo, drenándole chakra, y Kimimaru usando su Kekkei Genkai haciendo retroceder a los 3 sujetos que usaban el traje de Kusagakure. Mi mente se nubló. ¿Acaso habían matado a Sora? Miré fijamente al responsable, hasta ver a una mujer sostener su mano y lamerse la sangre regalando una sonrisa viperina a un de las shinobis. Trataba de atacar a Aku, la cual seguía drenándole chakra a Sora, y Kimimaru no podía ayudar ya que seguía en batalla con la otra. Esta sacó una daga y buscaba la cabeza de la chiva, pero rápidamente de un destello apareció el rubio, el cual hizo que saliera expulsada del lugar hasta donde la que estaba inerte miraba con una gran sonrisa. Sensei, qué bueno que está aquí, decía Aku entre lágrimas mientras sostenía a su compañero caído. ¿Y quién es este idiota?, decía uno de los shinobis de Kusagakure. Kimimaru, al ver el desinterés que la enemiga tenía de él, se apartó poniéndose al lado de su maestro. Cansado, Sensei, discúlpeme, no pude protegerlos, decía el peliblanco que tenía una gran herida en su brazo a causa de la batalla. ¿Qué pasó, Kimimaru?, preguntó serio el rubio mientras miraba a los 3 sujetos juntarse. Estábamos en una batalla con aquellos shinobis de Iwagakure, señalando los 3 cadáveres, y de repente llegaron esas 3 mujeres a atacarnos. Los de Iwa trataron de defenderse, pero, quedándose callado, Sora trató de ayudarlos, pero, mirando a su compañero ensangrentado y su compañera entre lágrimas, perdóneme, Sensei, le juro que no. Sintiendo como el rubio le ponía su mano en su hombro. No te preocupes, ya estoy aquí, quiero que te vayas, diríjanse hacia la torre y no miren atrás, decía seriamente. Entendido. Corriendo hacia su compañera, al levantar el cuerpo de Sora, este quedó en silencio, miró a su compañera, y esta colapsó en lágrimas. Sora había muerto. Naruto ya no sentía la firma de su joven estudiante, y con una mirada de cólera miró a sus contrincantes. Váyanse, no pierdan el tiempo, decía el rubio de forma hueca. Aku, debemos irnos, cargando a Sora y sosteniendo de la mano a Aku para salir rumbo a la torre. ¿Qué dispones?, preguntó una de las mujeres a la que parecía su líder. Déjalos, parece que él quiere luchar con nosotras, decía comenzando a sacar su larga lengua. Creo que nos divertirnos con él, hermana, decía su compañera. Hagámoslo, decía sacando su daga. No estorben, solo vengo por ese bastardo, dijo el rubio en voz hueca. Así que quieres venganza, creo que te será difícil, decía mientras las otras 2 corrían a luchar contra él. Rubio. Naruto miraba acercarse a las féminas, atacaban de distintas maneras buscando las costillas, pero este las bloqueaba fácilmente. Naruto miró que la segunda de acercaba en la parte del lado izquierdo con su daga, retrocediendo y tomando su mano, arrebatando su daga y dándole una patada haciendo que saliera expulsada del lugar.
Mientras tanto la líder solo miraba la lucha, buscaba los puntos débiles del rubio, pero comenzó a preocuparse ya que este no usaba ningún estilo de batalla, lo que hizo que le dijera a sus compañeras que le hicieran que usara un estilo elemental. Ambas chocaron sus manos, estilo de tierra, devastación terrenal, provocando que toda la tierra comenzara a formar muchas espinas de tierras las cuales se dirigían hacia el rubio, pero este fácilmente las bloqueaba. Este maldito de qué está hecho, decían cansadas. Ya me aburro de juegos estúpidos, decía sacando dos kunais, una en cada mano y caminando hacia las mujeres. Estas corrían para atacar, pero el rubio sostuvo la mano de una de ellas aprovechando el cortar las venas de la mujer, lo que hizo que gritara. La segunda buscó la manera de ayudar a su hermana, pero el rubio rompió la mano de esta haciendo que cayera de rodillas por el dolor, y bloqueando el kunai de la segunda agarró a esta del cabello y sosteniendo su kunai se lo incrustaba en su pecho una y otra vez, haciendo que la mujer comenzara a ahogarse de su propia sangre. La hermana al ver ese acto trató de ayudarla, pero un fuerte rodillao en su rostro provocado por este mismo hizo que su mente divagara. El rubio se acercó a esta y mirándola en el suelo con una mirada de furia, levantó la daga que ella trataba de ensartarle para incrustársela en su cabeza, cayendo muerta al instante. Veo que no tienes pudor como lo tiene tu padre, decía la única en pie. A ti es la única persona que me hace falta en matar, Orochimaru, decía mirando con furia a la mujer, comenzando a reírse como psicópata. Veo que no se te escapa nada, quitándose la máscara de la mujer, mostrando su verdadera cara, pero ¿qué te hace pensar que podrás conmigo?, decía el Sannin. No querían indiscuirme los problemas que tengas con Konoha, pero ahora que has matado a uno de mis estudiantes, eso te ha llevado a crear tu tumba, decía serio. Entonces esos chicos eran especiales para ti, y veo que más el chico que mate hubieras visto el rostro más patético que hizo cuando le incrustaba mi katana en su corazón, riéndose, era tan inocente y puff, recibiendo un fuerte puñetazo en el rostro por parte del rubio, el cual apreció rápidamente frente a él. Levántate bastardo, que tu castigo está por comenzar, decía eufórico. Capítulo 09, el comienzo de una gran batalla. El bosque de la muerte, donde la segunda fase de los exámenes Chunin ya había sido corrompido por shinobis renegados. Los ambos de Konoha buscaban a los culpables, aún preguntándose si deberían detener esa fase. Mientras tanto, a 5 kilómetros del lugar, los shinobis de Tsunagakure buscaban cómo llegar a la torre. Eso fue pan comido, encontrarnos con esos idiotas de Kumogakure y además ser unos debiluchos, decía Kankuro tras haber obtenido el pergamino del cielo. No te des golpes de pecho, Kankuro, Gaara fue el que hizo todo el trabajo, decía Temari mirando al pelirrojo con su misma expresión silenciosa. En el transcurso los shinobis se desplazaban rápidamente, pero unos choques de kunais hizo que el pelirrojo detuviera su andar, haciendo resaltar su interés y dirigiéndose al lugar. Gaara, ¿qué ocurre?, decía Kankuro al ver a su hermano cambiar su rumbo. Minutos después ambos hermanos se miraban entre sí por la sorpresa que su hermano le haya dado interés a otra batalla donde él no estaba de por medio, hasta que ambos quedaron en seco ya que vieron a su hermano detenerse y mirar la batalla. ¿Qué pasa, Gaara?, decía Kankuro aún más consternado. Es raro. Sorprendiéndose al ver los miembros de Kirigakure junto a unos de Iwagakure, estos parecía que habían detenido su batalla ya que los 6 miraban hacia arriba donde habían otros shinobis de Kusagakure. Son los estudiantes de Naruto, pensó la rubia. Esos idiotas ya están muertos, dijo Gaara en su misma expresión seca. ¿Por qué lo dices? Aún no ha empezado la batalla, decía Kankuro. La mujer de en medio tiene una sed de sangre superior a la mía, madre no quiere que nos acerquemos a él, decía un poco preocupado, haciendo que ambos hermanos se congelaran al escuchar a su hermano decir eso. ¿Quién demonios es esa mujer para que Gaara diga eso?, decía Kankuro mientras una gota de sudor cayera de su frente. XXXXXXXXXXX. Kimimaru, te llamas, ¿verdad?, decía el shinobi de Iwagakure que parecía el líder de los 3. Así es, mirando a los ninjas de Kusagakure. ¿Qué tal una tregua?, decía asustado. ¿Sentiste lo que yo, verdad?, decía el peliblanco.
Sí, nosotros tres no podríamos con ella, mirando a la mujer de Kusagakure. Sora, Aku, dijo firmemente el peliblanco. Sí, dijeron ambos sacando sus kunais. Qué lindo, ¿no lo creen? Enemigos dando tregua, eso me enferma, me dan ganas de matarlos. Además, ¿acaso no es un examen donde todos somos enemigos? Decía la mujer. No sé quién seas tú, pero no eres de las participantes que estaban en la primera fase del examen, decía el chico de Iwa. Así como lo sabes, decía. Soy un sensor y veo que los niveles de chakras no son como las que antes tenías, así que me da la impresión que eres un impostor. Da tu verdadera cara, decía el chico sacando su kunai, centrando a la mujer, que comenzó a reírse como psicópata. Me encanta la audacia de estos chicos, decía la mujer. Creo que aquí vienen, decía Kimimaru. Shiya, Maru, ¿por qué no se divierten con ellos? Decía la líder. Con mucho gusto, ¿con quién quieres empezar, hermana? Decía Shiya. ¿Qué más da? Todos morirá, decía sacando sus cadenas. Rápidamente ambas mujeres bajaron a luchar con los 6 ninjas. El primero en defenderse fue Kimimaru, el cual usando el kunai detuvo la cadena e hizo salir volando a la mujer por la fuerza que éste empleó. El segundo fue el chico de Iwa, que lanzó 3 kunais hacia Maru, la cual bloqueó fácilmente, pero una de estas tenía un papel bomba explotando enseguida, dificultando su visión. Sora, Aku lanzaban sus kunai dando cobertura a Kimimaru y su compañero de batalla. Los demás ninjas comenzaban a trazar sellos de manos, creando grandes homos de tierras tratando de encerrar a las mujeres, pero esta se apartaba del lugar. Veo que unidos son una molestia. ¿Qué dices tu hermana? Decía Maru. Creo que deberíamos separarlos, dijo chocando sus manos, creando un domo que apartó a los 2 shinobis de Iwagakure. Maldición, nos apartaron, y de su alma a suerte las dejaron conmigo, decía la tercera acercándose a los 2 shinobis. Todos rápidamente comenzaron a escuchar unos fuertes gritos desgarradores detrás del muro. El compañero de Iwa, al escuchar eso, descuidó su defensa y fue atravesado por la hayan de una de las mujeres. La hermana iba a terminarlo, pero Kimimaru llegó rápidamente haciendo que la espada quedara incrustado en sus brazos, haciendo resaltar sus huesos. Oh, veo que este chico es especial, decía Shiyo. Son unos malditos, decía Kimimaru. Aku, debemos ayudarlos, decía Sora. Sí, uniendo sus manos. Muer. Mirando aparecer un domo de hielo. Esto solo hará que atraen su muerte, decía Maru. Creo que será mejor terminar con esto, decía la líder acercándose al domo. XXXXXXXXXXX. Está perdiendo mucha sangre, decía Aku mientras le drenaba chakra al chico de Iwa. Vamos, sé fuerte, verás que saldremos de esto, decía Kimimaru mientras presionaba la herida. Mis amigos murieron, decía el chico con el rostro pálido. No pienses en eso, decía Aku. Huyan, yo les haré una oportunidad de escapar, decía levantándose. No diga eso, decía Sora. Debo disculparme, ustedes son unas personas, Lord Tsuchikage nos había mandado a matarlos, pero creo que ustedes no son los culpables de nada, decía comenzando a sacar papeles bombas. No digas nada, podremos salir de esto, decía Kimimaru. Kimimaru, me hubiera gustado conocerte de otra forma, decía el chico sosteniendo la mano del peliblanco y lentamente dejarla caer denotando su muerte. Maldita sea, ¿quiénes son esos malnacidos? Decía Kimimaru. Creo que ser. Puff, mirando cómo era atravesado por una espada. Sora, gritó Aku. Imposible cómo atravesó el domo, decía Kimimaru. Veo que iban a tardar mucho escondidos, así que mejor quise tocar, decía la mujer sacando su espada del cuerpo de Sora. Malnak. Siendo bloqueado por Shiya cuando trato de atacar a la líder del grupo. Sora, no cierres los ojos por favor, decía Aku entre lágrimas. XXXXXXXXXXX. Creo que esto acabó, decía Kankuro. Esa mujer es más fuerte que yo, decía Gaara. Debemos irnos, es mejor que ella no nos vea, decía Temari. Él ya está aquí, dijo el pelirrojo. Ki. Resaltando sus ojos al ver aparecer al rubio pateando el rostro de una de las mujeres.
Creo que será mejor retirarnos, decía Kankuro. El demonio de la neblina sangrienta, murmuró el pelirrojo. Todos miraban al rubio aparecer. Temari, tras mirar al rubio, su corazón comenzó a palpitar como cuando conoció a su amado de niños, aunque su mirada se sobresaltó al ver cómo mataba a las dos mujeres. Su sed de sangre se podía percibir en todo su entorno y miró cómo una sonrisa se plasmó en Gaara. Parecía que disfrutaba ver cómo automataba a esas mujeres. XXXXXXXXXXX. Creo que te inspire para poder luchar conmigo. Con los planes que tengo para Konoha tú serás un estorbo, así que debo matarte, decía el Sannin mientras miraba a su contrincante mirándolo fijamente. No me interesa lo que digas, maldita rata, disfrutaré arrancarte esa estúpida cabeza, decía el rubio mientras tronaba sus nudillos. Espero ver qué tan ágil es el hijo del cuarto Kage, decía mientras se ponía en pose de batalla. Orochimaru y Naruto esperaban el momento para comenzar la batalla hasta que el silencio en su alrededor los hizo reaccionar. El primero fue Orochimaru, quien comenzó con una batalla de taijutsu, dando un fuerte golpe buscando el rostro del rubio, pero este fácilmente lo bloqueaba y contrarrestando este respondía enseguida, haciendo que el Sannin diera 2 pasos atrás. Dio una fuerte patada pero se sorprendió al sentir que el rubio le había sostenido su pierna, y sin mediar palabras se la quebró haciendo que el Sannin diera un leve quejido y componiendo el hueso roto. Así que tienes la habilidad de curar tus heridas, decía el rubio sin darle interés a esa habilidad. ¿Por qué crees que es una desventaja?, decía el Sannin. Mejor para mí, así podré romperte los huesos las veces que quiera, decía caminando al Sannin. Capítulo 10, sin piedad. Orochimaru, al ver que no tenía posibilidades en taijutsu, sacando su boca una gran katana, se puso en postura de batalla. Mientras tanto, el rubio, sacando un rollo, provocó que comenzara a arder apareciendo lentamente un katana. Ambos de forma simultánea comenzaron el combate, chocando sus katanas provocando grandes chispas de los choques. Cada estruendo hacía ver que cada ataque era con intención de matar. Ninguno se inmutaba, se miraban fijamente mientras seguían con los ataques. El Sannin seguía con la batalla, pero pudo sentir que el rubio empleaba más fuerza, lo que hizo que este diera 2 pasos atrás, pero de su sorpresa chocó con un muro de tierra, haciendo que este mirara sorprendido y retirarse del lugar al sentir el filo de la katana del rubio, dando 2 saltos atrás. ¿Cómo demonios hiciste eso? ¿No empleaste ningún sello de manos?, preguntaba el Sannin con una sonrisa. Poniendo en postura de ataque. Veo que no quieres decir nada, entiendo, dijo el Sannin. Naruto miraba al Sannin esperando el ataque, pero por instinto giró defendiéndose de una enorme serpiente que buscaba como tragárselo, haciendo que saliera expulsado con la serpiente. El rubio miraba que esta serpiente era controlada, no era una bestia del bosque, y dedujo al ver cómo el Sannin chocaba sus manos y aparecían más serpientes. Creo que será mejor que este encuentro termine, Naruto, decía el Sannin. Las serpientes comenzaban a rodear al rubio, parecía que pronto habría un ganador hasta que, ¡puf!, Orochimaru solo escuchaba como sus serpientes caían muertas al girarse. Miraba como entre grandes ondas de vientos las serpientes giraban y eran cortadas en cientos de pedazos como si de cuchillas. Tratara los ojos del pelinegro se habían resaltado qué había ocurrido, como el rubio había hecho eso. ¿Qué jutsu era ese? Las enormes serpientes habían sido aniquiladas y el rubio de un destello apareció frente al Sannin, el cual sin mediar palabras le incrustadas una fuerte patada en el rostro, lo que hizo que saliera expulsado hasta chocar con unos árboles. El Sannin buscaba cómo levantarse, pero le sorprendió como unas leves horas de sangre caían en la tierra. Este le asustó cómo había pasado esto, fijó su mirada al rubio, el cual caminaba hacia él hasta desaparecer de nuevo. Don, puff, siendo incrustado su cabeza en el árbol por la gran fuerza del rubio al darle un puñetazo. XXXXXXXXXXX. Esta batalla ya acabó, decía Gaara. ¡Qué gran diferencia de poder!, decía Kankuro. Pero lo más increíble es que no usó ningún jutsu, decía Temari con una sonrisa en su rostro. XXXXXXXXXXX.
Ven aquí malnacido que aún no acabó contigo, decía arrastrando de la pierna al Sannin sacándolo del árbol. Naruto arrastraba al hombre hasta que forma instantánea de la boca del Sannin apareció él otra vez como si mudar piel se tratara. Naruto desapareciendo del lugar apareció donde el Sannin buscaba cómo esconderse propinándole un fuerte puñetazo en la espalda, escuchando romperse la columna y al final el fuerte grito de dolor del pelinegro. Pensaste que te iba a dejar escapar maldita basura, decía el rubio mientras agarraba del cabello al Sannin. Pudrete cómo puedes tener tanto poder, decía el Sannin. Eso no lo vas a saber, amputado los brazos del Sannin haciendo que gritara de dolor. Ahora pareces de verdad una maldita serpiente, decía el rubio. Juro que te mataré a ti y a tu perra madre malnacido basta. Puff, recibiendo un fuerte puñetazo en el rostro una y otra vez, siendo rodeado por un espeso chakra rojizo hasta que el rostro del Sannin fuera destruido. Temari miraba aterrada lo que miraba, el Naruto que una vez conoció ya no existía, era un desconocido para ella, daba leves pasos atrás buscando la manera de escapar del lugar. Kankuro la miró y volvió a ver a su hermana escapar del lugar, lo que hizo que éste la siguiera. Gaara miraba y su mano comenzara a temblar y seguir su viaje hacia la torre. Naruto miraba el cuerpo sin vida del Sannin, sus manos seguían aún temblorosa y su mirada de furia persistía. No es que segundos después se levantó mirando el brazo cercenado del Sannin, el cual tenía un sello de invocación, lo cual lo tomó guardándolo en un pergamino y limpiándose la mano de sangre para seguir rumbo a la torre, donde encontraría a sus estudiantes. Capítulo 11. Solo esta vez. La segunda etapa de los exámenes Chunin habían acabado, muchos de los participantes habían muerto, quedando solamente pocos. Parecía que el bosque había hecho su cometido, aunque las caras de algunos de los participantes estaban muy decaídas. Uno de ellos eran el equipo de Kirigakure, el cual habían perdido a uno de sus compañeros. Buscaban la manera de descansar para poder seguir con la tercera fase, pero sus recuerdos de la batalla con la fémina quedaban retumbando sus recuerdos. Mientras tanto, en la área de la morgue, se podía ver al rubio mirando fijamente a su estudiante postrado sin ningún signo de vida. Su tristeza se podía ver, todos los momentos que pasó con él y sus pupilos, las ideas de futuro ahora solo quedaron en palabras. Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, había apagado una de las llamas, que para él significaba esperanza, pero esas palabras que él dijo hacían que su mirada fuera de odio. Volveré y esta vez te mataré a ti y a la perra de tu madre. ¿Acaso el Sannin podía hacer eso o buscaba la manera de hacerlo dudar? Él ya lo había matado, no tenía por qué preocuparse. Lentamente envolvió el cuerpo de Sora en una manta, y realizando sellos de manos gritó jutsu de invocación, apareciendo un sapo pequeño, parecía ya anciano. Naruto-chan, ¿qué ha pasado?, decía el viejo sapo mirando una manta debajo de él. Fukasaku, necesito que lleves el cuerpo de Sora a Kirigakure, dale este pergamino a mi madre, decía seriamente dándole un pergamino al sapo. Veo que no contabas con esto, decía el sabio sapo. Hazle saber lo sucedido a madre por favor, solo dijo ignorando la pregunta del sapo. Suspirando, entendido, chocando sus manos desapareciendo con el cuerpo de Sora. El rubio lentamente levantó una de sus manos, comenzando a apretarlo hasta sacar sangre de esta, y golpeando la mesa esta la derribó fácilmente, haciendo ver su furia aún no era consumida. El ruido hizo que Anko entrara rápidamente para ver lo que pasaba. ¿Qué pasa aquí? Pensé que había un problema, decía la pelimorada. No ocurre nada, decía el rubio, quien buscaba cómo salir de la habitación, pero este fue detenida por la fémina. Escuche sobre lo ocurrido con tu muchacho, sé que debe ser duro perder a uno de tus pupilos, dijo apoyando su mano en el pecho del rubio. Si hubiera llegado unos minutos antes Sora no habría muerto, decía el rubio seriamente. No digas eso, no te eches la culpa. ¿Quién pensaría que Orochimaru iba a encontrarse con tus estudiantes?, decía Año. El maldito los estaba buscando para joderme, golpeando la pared, y Sora, cerrando sus ojos, no pude, bajando sus manos. Anko miraba al rubio muy mal la muerte de su estudiante. Lo
Había golpeado fuertemente pero no sacaba ninguna lágrima, esta solo lo abrazó poniendo su cabeza en el pecho del rubio y entrelazando sus brazos en su cintura, todo parecía normal hasta que a lo largo una rubia incrustaba sus uñas en la puerta que conectaba con la habitación de donde estaba Naruto y miraba con furia como la pelimorada abrazaba a su amado. Ella iba a intervenir pero logró escuchar unos pasos acercarse, lo cual optó por esconderse para ver quién era, sorprendiéndose al ver al cuarto Hokage entrar. Veo que ya estás más calmado, decía el rubio un poco triste. Sé lo que es perder a un estudiante, pero debes comprender que en estos cállate, mirando fijamente al rubio el cual se apartó de Anko para verlo. ¿Qué te crees para decirme eso? ¿Crees que era solo un objeto que puedes desechar, que solo por cumplir su misión, ya no es servible? No compares a tus estudiantes con los míos, por lo menos a los míos yo los trato como seres humanos, no como tú, que los usas como títeres para tu estúpida aldea, decía el rubio haciendo que su padre pusiera una mirada fría. Veo que tu madre no te enseñó a respetar a un Hokage, decía buscando cómo fastidiar al rubio. A un Hokage sí, pero a una basura no, un imbécil arrogante, bastardo engreído como tú que por ser un líder puedes venir a hablarme como un padre, un malnacido que no tienes los pantalones para reconocer a su hijo bastardo, que manda a su porquería de ambos para incrementar su ego. No te creas la gran cosa, Hokage-sama, hasta el ninja más débil de mi aldea podría aplastarte, decía eufórico. Naruto aguarda, decía Anko buscando cómo detener una pronta disputa. Veo que no estaba tan equivocado, Kirigakure sigue siendo un basurero y su líder una Puff, siendo sujetado del cuello hasta estrellarlo en la pared por Naruto. Termina la frase, a ver si te atreves, maldito bastardo, decía el rubio resaltando su furia. Agradece que por ser mi hijo no te mato, pero si vuelves a fastidiarme, desapareciendo de un destello. Naruto rápidamente sacó su katana y lanzando dos kunais hizo que Minato las bloqueara fácilmente, pero quedando sorprendido por la velocidad de él. Rubio, volvió a desaparecer pensando que había sido suerte, pero su asombro fue sentir un fuerte puñetazo en el estómago por parte de su hijo, el cual lo había hecho con el manga de su katana, y terminándolo con un uppercut dejándolo un poco desorientado, y al tratar de seguir la batalla sentir el filo de la katana en su garganta. Pensé que me matarías, Namisake, dijo el rubio. Una gota de sudor cayó en su mejilla, era la primera vez que tenía un contrincante que lo había derrotado, iba a seguir pero miró como 6 Zanbus aparecieron poniéndose sus katanas alrededor del cuello del rubio sin inmutarse. Usted de la Orden Lord Hokage y este maldito extranjero muere, dijo uno de los Zanbus. Minato solo se incorporó, limpió su traje y dando la orden de bajar las espadas solo miró a su hijo y se retiró. TSK típico, solo dijo el rubio. Eso fue asombroso, decía Anko. Anko, será mejor que te vayas, tus compañeros pueden pensar otra cosa, decía el rubio dando su espalda. La pelimorada iba a hablar con el rubio, pero un Jounin apareció argumentando que debía presidir la tercera fase, lo cual ella dando un suspiro salió de la habitación. El rubio aún en la sala quedó en silencio hasta que... Pensé que entrarías, ¿acaso me tienes miedo?, dijo aún dando la espalda. ¿Cómo? Supiste que estaba aquí, decía. Soy un sensor, además ¿cómo perdería tu firma de chakra? Temari, dijo levantándose y girando para ver a la rubia. Perdón, dijo levemente. ¿Por qué?, preguntó. Yo estuve cuando tus estudiante, lo sé, y no me dirás nada, decía la rubia acercándose al Terumi. No hubiera podido soportar perder a otro ser amado, además Gaara no se inmutó porque sabía que no podría hacerle frente a Orochimaru, decía. Naruto, susurró. El rubio solo llegó hasta donde estaba la rubia y entrelazando sus manos a ella puso su frente en su cuello, haciendo que ésta lo abrazara fuertemente. Los segundos pasaron hasta que ésta abrió sus ojos, al sentir algo cálido transcurrir su cuello eran lágrimas del rubio. Naruto, dijo acariciando el cabello de su amado. Solo déjame por favor desahogarme, susurró el rubio aún sin apartar su frente en su cuello. Aquí estoy para ti, sabes que siempre lo estaré, dijo llorando.
Gracias, respondió. Hola chicas y chicos, antes de continuar con el video, quería recordarles que suscribirse al canal y activar la campanita es la mejor manera de enterarse de cuando vaya a subir contenido nuevo y seas uno de los primeros en ver los videos y noticias. Sin nada más que agregar, que continúe el video. Capítulo 12, Te protegeré. La batalla preliminar ya había hecho efecto. Los shinobis de Konohagakure estaban en la cima con 9 shinobis, Tsunagakure con 3, Iwagakure con 2, Kumogakure 3, Kirigakure 2, Otogakure 3, pero se sorprendieron al saber que su sensor no se había presentado. La batalla para definir a los semifinalistas fue rápida. Los miembros de Kirigakure sobresalieron, quedando en los primeros. Muy bien, ahora daremos los resultados para las semifinales, decía Anko mirando fijamente a Naruto, el cual no se inmutaba en la cima de las gradas, estaba recostado sin que nada le importara. La primera batalla, Sasuke Uchiha vs Kimimaru Kaguya, dijo dejando sorprendido al peliblanco. Menma Uzumaki vs Akuyuki, dijo. Y así sucesivamente hasta llegar hasta Subaku no Gaara, el cual le había tocado Naoki Uzumaki. La batalla de 2 Jinchurikis. Naruto, al ver terminar el listado, llamó a sus estudiantes, en el cual les entabló el entrenamiento. Volveremos a entrenar, sensei, decía un poco emocionado Kimimaru. Así es, quiero que sean los más fuertes, además que ya era tiempo de volver a sus entrenamientos exhaustivos, decía el rubio. ¿Y con qué empezaremos, sensei?, decía. Antes de todo, apareciendo 2 clones detrás de él, aquí están sus entrenadores, decía el rubio. Veo que va en serio, sensei, dijo Aku. Así es, así como lo hicimos hace años, dijo con una leve sonrisa. Clones de sangre, murmuró Kimimaru. Así es, ellos velarán por su entrenamiento, mientras tanto yo me ocupo de otros deberes, decía el rubio mientras miraba a un lado. Chocando sus manos, esto será fabuloso, sensei, ¿qué técnica me enseñará ahora?, decía el peliblanco a uno de los clones. Sacando un rollo, tenemos muchas cosas que aprender, mi pequeño estudiante, pero por el poco tiempo será una definitiva, decía el clon. Mientras a ti, Aku, solidificaremos tu Kekkei y Genkai, y además de aprender más técnicas para tu beneficio, decía el segundo clon. Entendido, sensei, decía la joven. Bien, la área 356 es nuestra para poder comenzar con el entrenamiento ahora mismo, decía el rubio. Guaya, ¿es en serio? Pensé que descansaríamos, decía Kimimaru. Lo siento, mis muchachos, pero con lo sucedido, quiero que ustedes puedan velar por ustedes mismos, no quiero volver a perder a otro más de ustedes, decía acercándose a ellos para comenzar a acariciar sus cabellos, haciendo que un sonrojo del peliblanco pasara, y mientras Aku leves lágrimas aparecían de su mejilla, rompiendo en llanto hasta abrazar a su maestro. 5 minutos pasaron. Los clones llevaron a sus estudiantes a entrenar. El rubio solo cerró sus ojos y de un suspiro sacó un kunai y lo lanzó al lado izquierdo de él, haciendo que quedara incrustado en un árbol y detrás de él aparecer una persona. Veo que te gusta ser chismoso, decía el rubio comenzando a ver al sujeto caminar hacia él. Jejeje, ¿qué puedo decir? Veo que mi estudiante ya ha crecido. Verlo sentimental con sus pupilos me hace querer llorar, decía el peliblanco. Un legendario Sanini me viene con esas debilidades, decía seriamente. Bueno, somos humanos, mirando al rubio, tal vez algunos, decía entre risas. Veo que te llamó la atención estos exámenes, sensei, dijo el rubio. Podría decirse escuche sobre Orochimaru por Fukasaku y también lo del pequeño Sora, decía poniendo su mano en su hombro. Sé lo que debes sentir, yo también soy maestro, he perdido a brillantes personas con ideales de cambiar el mundo, Sora debía tener los suyos gracias a las metas que tú le inculcaste, pero este mundo parece que no estaba preparado para ello, decía seriamente. Orochimaru, murmuró. ¿Y pudiste con él o escapó?, preguntó. Deseaba matarlo de tantas maneras, sensei, se lo juro, pero, deteniendo su habla. Entiendo, estoy muy orgulloso de ti, el poder ganarle a Orochimaru sin ningún rasguño es un logro muy grande, decía. ¿De qué me sirve haberlo matado si no me regresará a Sora?, decía.
El mundo es así, hijo, no siempre obtenemos lo que deseamos, pero nos toca vivir con lo que tenemos, decía el Sannin. Puede que tengas razón, dijo. ¿Y ya hablaste con tu padre?, preguntó. Minato Namisake no es mi padre, es solo un líder de una patética aldea, dijo. Suspirando, veo que no pasó nada, decía. ¿Hablaste con mamá, verdad, para que viniera a Konoha?, preguntó. Así es, por un momento ella no quería, pero luego cambió de parecer y veo que fue un error de mi parte y debo disculparme, dijo. No te preocupes, sigo siendo el hijo bastardo del cuarto Hokage, pero viéndolo bien de todos mis maestros, a ti te veo como un símbolo paterno el cual confío plenamente, dijo serenamente haciendo que los ojos del Sannin quedaran de asombro. Mirando cómo el rubio levantó su mano, no arruiné el momento, sensei, sabes que detesto eso, decía el rubio. En carcajada, entiendo, decía. Bueno, ¿qué tal una sopa ramen? Yo invito, decía el rubio. Ok, sabes que estoy en investigación, dijo. Jajaja, investigación, yo podría hacer muchos mejores libros que tú y sin investigar, decía dejando atónito al Sannin. ¿Así como?, preguntó. Lo hablaremos mejor en Ichiraku, ¿te parece?, adelantándose. El Sannin dio una gran sonrisa al ver a su estudiante ser un gran shinobi, unas lágrimas brotaron comenzando a ver a Naruto cuando era pequeño. Kirigakure 9 años antes. ¿Y por qué quieres ser fuerte?, preguntaba el Sannin mientras jadeaba del cansancio. Para defender a mi madre y mi nación, decía mientras comenzaba a brotarle sangre de su nariz. Pues con ese potencial eres patético, corriendo para darle un fuerte puñetazo. Seré el mejor shinobi de mi nación, defenderé a mis seres queridos aunque eso diga entregar mi vida, decía aguantando el puñetazo. Pues eso quiero verlo, creando su Rasengan y colisionarlo en las costillas del rubio, el cual salió expulsado del lugar estrellándose en unas grandes rocas. Palideciendo, diablos, creo que me pasé, decía mirando en los escombros. El Sannin esperó unos segundos, pero al ver no salir al rubio, se preocupó, pero grandes estruendos hizo que detuviera su caminar al ver aparecer al rubio destruyendo los escombros. Juro por mi vida que protegeré a mi madre y mi país aunque mi enemigo sea mi propio padre, decía eufórico chocando sus manos. El Sannin rápidamente quedó dudoso sobre lo que había hecho, no realizó ningún sello y tampoco miró que iba a realizarla hasta que bajando la mirada hacia sus pies vio aparecer una pequeña raíz que se convirtió en un pequeño árbol. Alzando la mirada solo vio lo que temía, grandes raíces aparecieron buscando apresar al Sannin, desviaba rápidamente cada uno de estos. No cabe duda, está utilizándolo, decía mientras corrían entre las raíces. El Sannin solamente bloqueaba los ataques, y mirando como no podría hacer nada más, achicó sus manos en la tierra jutsu de invocación, apareciendo uno de sus sapos el cual derriba todas las raíces. ¿Qué pasa, Jiraiya? ¿Por qué demonios estamos luchando con un niño?, decía el sapo. Quiero ver hasta dónde puede llegar, a dónde quiero que me ayudes, decía el Sannin creando otro Rasengan. Entiendo, impulsando al Sannin hacia el rubio. A ver si puedes con esto, mocoso, decía el peliblanco acercándose hacia Naruto. El Sannin, llegando a la humanidad de Naruto, fue detenido intróspitamente al ver aparecer debajo de la tierra una gran mano de madera, el cual detuvo el Rasengan haciendo que el Sannin no pudiera moverse. Increíble, usa la invocación del hombre de madera y sin tener el modo sabio, decía el Sannin. Jiraiya, al ver que el rubio daría batalla, aún decidió retirarse hacia donde su invocación estaba, viendo aparecer la invocación completa del hombre de madera. Jejeje, esto se puso interesante, decía el Sannin para seguir con la batalla. Habían pasado más de 40 minutos desde la batalla. Un escuadrón de Kirigakure junto a su Mizukage llegaron a ver por tanto escándalo, quedando sorprendido al ver a su hijo recostado en la espalda del Sannin, y el ensangrentado con muchas heridas pero con una sonrisa. Jiraiya, ¿qué pasó aquí?, preguntó enojada. No te preocupes, solo fue un entrenamiento con mi estudiante, dijo mientras caía inconsciente. Suspirando, lleven a este tonto al hospital, dijo la pelirroja mientras sus subordinados cargaban al Sannin. Mei se acercó a su hijo y comenzando a cargarlo en su espalda, comenzó a dirigirse al hospital también.
Te protegeré mamá, susurró el niño mientras dormía. Ya lo has hecho hijo, siempre lo haces mi amor, decía tiernamente. Capítulo 13, Rivalidad y traición. Dije que no, decía eufórica la pelirroja mientras discutía con el Sannin, que aún se recuperaba de sus heridas. Pero Mei, tu hijo es uno de los últimos shinobis que saben utilizar el estilo madera. Después del primero Kage con ese poder cualquier aldea buscaría una alianza con ustedes, decía el peliblanco. Naruto ha pasado por tanto sufrimiento, participó en la guerra civil, cada vez me moría del miedo de perder lo que madre más miserable, fui a terminar la infancia de mi hijo, no merezco ser llamada su madre, decía cambiando su semblante. Suspirando, Kirigakure ha tenido una mala racha, los niños se volvieron hombres, uno no quiere muerte, pero no se puede hacer nada en ello. Naruto aceptó eso además de reconocer el término shinobi, él jamás te reprochó nada, cada vez que te mira te da todo el amor que él te tiene aunque por dentro esté roto, decía el peliblanco haciendo que la pelirroja comenzara a llorar. Naruto te ama, cada vez que habla de ti solo tiene en su mentalidad el protegerte, él oculta sus sentimientos detrás de una máscara para que tú no te sientas mal, pero debes de ver que él es un símbolo de esperanza para este mundo, decía. Por favor Jiraiya, sigues con lo mismo, primero lo dijiste de Minato ahora de mi hijo, decía la Mizukage. Esta vez sé que él será el shinobi que unificará las aldeas, terminando con las guerras y muertes que nos rodean, decía confiado. No quiero que le digas a nadie sobre esto, dijo seriamente. Y tampoco sobre que él es el Jinchuriki del Tres Colas, dijo haciendo que la mujer se acercara al Sannin, poniendo un kunai en su garganta. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Soy maestro en sellos, ¿qué pensaste que no me daría cuenta?, decía. No te preocupes, tampoco soy estúpido en difundir ese dato, pero quiero proponerte una cosa, decía. ¿Y cuál sería?, preguntó. Naruto aún es joven pero tiene un potencial abismal, creo que sus niveles de chakras son igual o más que el del primero Kage, por ello quiero que aprenda el modo sabio, dijo. Naruto apenas tiene 9 años, no creo que sea factible, decía. Si él domina este modo su estilo madera será superior a cualquier persona, nadie podrá contra él, será como era llamado Hashirama Senju, un dios shinobi, decía asombrando a la pelirroja. Los minutos fueron de silencio, la mujer seguía pensando sobre lo comentado, hasta que dando un asentimiento dio su aprobación para encaminar a su hijo en grandes cosas. XXXXXXXXXXX. Ya comenzaba a oscurecer, el Sannin miraba a su estudiante recostado mirando el cielo, lo cual le dio un poco de nostalgia. ¿Estarás aquí hasta que acaben los exámenes?, preguntó Naruto para romper el silencio. Así es, solo estaré de observador, además aquí estás tú, suspirando, no debo de qué preocuparme, dijo. Ya veo, entonces me retiro, iré a ver a mis estudiantes, la noche ya está cayendo, y iré a verlos a su merecido descanso, respondió levantándose. Bueno, espero verte mañana, dijo. Entiendo, estaré en la área de entrenamiento, hoy mandé a mis clones ya que quería hablar con usted, pero ya mañana me encargaré de ambos en su entrenamiento, decía el rubio. Me alegra escuchar eso, digno maestro, decía. Me dio gusto verlo, sensei, y espero que mañana nos acompañe para ver los entrenamientos, decía. Eso haré, veo que esta aldea es medio aburrida, un poco de entrenamiento no hace daño a nadie, dijo. Bien, hasta mañana, desapareciendo de un destello. Bueno, creo veo que nadie respeta a su líder, decía una voz que hizo al Sannin ponerse en pose de batalla. Debe ser que fue cuando mi estúpido aprendiz optó por hacer de mis ideales una broma, dijo seriamente. Así que sigues enojado por lo sucedido en Amagekure, decía con una sonrisa. Mataste a todas esas personas, ellos no tenían por qué pagar con sus vidas, decía. Eran traidores que merecían su muerte, y si aquellos que no se dobleguen a mis intereses también buscarán ese camino, dijo mirando el paisaje de su aldea. Estás mal, Minato, decía el Sannin. He visto también que Kirigakure se ha hecho fuerte, mucho a mi parecer, decía. No creo que te atrevas, dijo eufórico.
Ya está tomada la decisión, invadiré mis Kirigakure mientras sus shinobis que dirán problemas estén afuera, dijo con una sonrisa. Eres un malnacido bastardo, mataría a la madre de tu hijo, decía sostenido del cuello a su pupilo. Naruto tomó otro rumbo, ahora solo lo veo como un estorbo, un enemigo más que ver arder todo lo que quiere, decía entre risas. Dios, ¿en qué diablos te has convertido?, decía dejando a su alumno mirándolo con decepción y asco. Unificar a las aldeas pero a mi conveniencia, sensei, eso no es lo que querías, decía. Eso no habrán guerras, todos están bajo mi control, todo enemigo que esté en desacuerdo morirá. ¿Qué demonios he hecho?, decía el Sannin. Espero que tú no vayas a decir nada, primero está tu aldea, después tu deber de maestro, ¿sí o no, sensei?, dijo el rubio para irse de un destello del lugar. El Sannin cayó de rodillas golpeando el suelo, haciéndose pensar en qué demonios había fallado. La rivalidad de padre a hijo había comenzado y él estaba en medio de esto. Capítulo 14, El fin de los sueños, parte 1. Los días pasaron rápidamente, Naruto entrenó a sus estudiantes dando frutos favorables. Jiraiya por su parte no podía seguir ocultando los planes de Minato. ¿Acaso Naruto no tendría ningún momento para poder vivir en paz por lo que hizo lo que jamás pensó hacer? Traicionar su aldea. Bien, sigamos así, decía el rubio mientras miraba a sus pupilos, concentrando para equilibrar su flujo de chakra. Pensé que no vendrías, sensei, decía el rubio mientras miraba a su maestro caminar hacia él. Creo que debo retirarme, decía el Sannin de forma seria. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupado. He escuchado sobre una organización compuesta por miembros de rangos nivel Kage que están entre las sombras, pero sus movimientos son visibles para mis informantes. Quiero ir a investigar, decía el Sannin. Ya veo, entonces, deberías irte, Naruto, dijo el Sannin secamente. ¿Por qué lo dices?, preguntó. Es mejor que en estos momentos estés al lado de tu madre, dijo con una leve sonrisa. Sensei, susurró. Bueno, creo que es momento de irme, poniendo su mano en el hombro del rubio. Cuídate, Naruto, espero que puedas hacer lo que este viejo tonto no pudo, decía. Sensei, ya me mirando cómo el Sannin reía pero comenzando a sacar lágrimas de sus ojos. Entiendo, solo dijo. Bien, es hora de marcharse, dijo para solamente desaparecer de una bocanada de fuego. El rubio jamás había visto a su maestro ponerse así. Para que pusiera ese semblante daba a decir que el caso Akatsuki era grave o que algo peor estaba por suceder. Sensei, creo que ya estamos listos. Nos retiramos, Kimimaro. Pero sensei, decía el peliblanco. Ve a alistar las cosas, parece que algo grave va a suceder y será mejor estar en nuestra nación, decía el rubio mientras seguía pensando en la conducta de su maestro. Entonces, ¿qué harás?, preguntó Kimimaro. Hablaré con la encargada para dar por terminado nuestra asistencia, decía desapareciendo de un destello. Qué extraño está el sensei, decía Aku. Él nunca hace algo sin analizarlo, Kimimaro. Así que si el sensei tiene un presentimiento, nuestro deber es confiar en él, decía Aku. Bueno, y con las ganas que tenía de aplastar a Luchia, decía el peliblanco. En otra ocasión será, ahora vamos a buscar nuestras cosas, decía la chica. XXXXXXXXXXX. Ah, qué aburrido, decía un sapo pequeño color rojo. Hola Kosuke, veo que estás más relajado aquí que en el monte Myoboku, decía Gamaki apareciendo de uno de los estanques el cual conectaba como invocación. Suspirando, ¿qué podemos hacer, Naruto? San fue a Konoha con sus estudiantes y nada interesante ha pasado, decía el sapo. Ya veo, pero tampoco es que digamos que tú vayas a hacer algo si en caso pasara una invasión en la aldea, decía el joven sapo. Jajaja, claro que no, mi deber es informar inmediatamente a Naruto-sama sobre cualquier hecho que destruya la integridad de la aldea. Yo soy el responsable en hacerlo regresar rápidamente, decía el sapo lleno de orgullo. Ok, bueno, será mejor regresar, ¿sabes cómo se pone papá?, decía el sapo antes de regresar. Qué aburrido, Naruto-sama, espero que ya regrese, decía el sapo dejándose caer de espalda. XXXXXXXXXXX.
Mientras tanto Naruto llegaba hacia donde Anko estaba comenzando a informar sobre su repentina decisión de abandonar la competencia, haciendo que la peli morada quedara consternada. ¿Acaso sucedió algo o qué pasó?, preguntó. No es nada, solamente nos han mandado a llamar por orden de Lord Mizukage, decía el rubio. Ya veo, entonces te vas, acercándose al rubio. ¿Y qué pasó con nuestra reunión?, decía la mujer. Eres una hermosa mujer, Anko, fuerte y decidida, pero debo decirte que no puedo corresponderte ya que mi corazón está solo para una persona, decía el rubio con una leve sonrisa. ¿Así que es esa idiota de Suna?, preguntó. Eso no importa, Anko, espero que nos volvamos a ver en otra ocasión, decía el rubio. La peli morada solo ignoró el comentario del rubio, dándose la vuelta dando por terminada la conversación. El rubio solo dio un leve suspiro y comenzó a alejarse de ella. Minutos después Naruto se encontraba en la cima de un gran árbol, mirando a su amada, la cual estaba recostada descansando. Solo dio una leve sonrisa y bajando de este se dirigió hacia ella. Silenciosamente se acercó a ella para comenzar a rozar el ombligo de esta, que sintiendo esa sensación abrió sus ojos para ver a su amado frente a ella. Ya veo por qué te dicen el demonio de la neblina sangrienta, eres tan silencioso que uno ni cuenta se dan de tu acercamiento, decía la rubia mientras abrazaba al Terumi. Sabes que siempre buscaré la manera de estar contigo, y antes de irme quería verte, decía haciendo que la rubia quedara consternada. ¿Cómo así? que ocurrió? ¿Le pasó algo a tu madre?, preguntó nerviosa. No lo sé, pero iré a verificar, decía acariciando la mejilla de su amada. ¿Te volveré a ver?, preguntó. Sabes que sí, pero con sus planes que tienes una Hekure con Otogakure espero que piensen bien sobre esta invasión, dijo aún con una mirada tierna. Naru. Siendo callada por el rubio, ven conmigo a Kirigakure, amor, decía el rubio haciendo que Temari se sorprendiera. Naruto, susurró. Huyamos a Kirigakure, sé que no te ofrezco mucho pero lo poco que tengo es tuyo, decía haciendo que la shinobi de Suna comenzara a llorar. Sabes que te amo, desde pequeños he estado enamorada de ti, pero sabes que aquí están mis hermanos, no puedo dejarlos. Sé que papá tendrá sus motivos para esta invasión, y mi deber con mi aldea es estar con ellos en esta situación que se ha tornado, decía firmemente. Suspirando, no sé por qué, ya sabía que dirías eso, pero bueno, sabes que vendré por ti uno de estos días, ¿verdad? No me importa dónde estés, te raptaré, dijo mientras tomó de la cintura a la rubia, para juntar sus labios en un cálido beso el cual se intensificaba más y más. Dame tiempo por favor, decía haciendo que su amado juntara su frente con la de ella para terminar dándole un beso en su frente y luego asentir para desaparecer de un destello rojizo. Naruto, te amo tanto, decía mientras acariciaba sus labios recordando el beso de su amado. Capítulo 15, Inicio de un infierno. Naruto junto a sus estudiantes salían de las fronteras de Konoha, rumbo a su nación. El rubio, aún pensativo sobre su maestro, lo había dejado inquieto, sabía que no debía tomar a la ligera esas palabras que el Sannin le había dicho. Sensei, ya falta poco para llegar al puesto, decía Kimimaru. Si ya entrepé. Siendo sujetado del cuello hasta estrellarlo en uno de los árboles. Sensei, decía Aqua alarmada. ¿Y tú quién eres, malnacido?, decía el rubio al ver a un hombre tapado de pies a cabeza, usando una máscara de zorro y uniforme de Wagakure. Maldición debe, sigan adelante, esperen con Sabusa, decía el rubio mientras daba un fuerte rodillazo a su contrincante, el cual dejó de sujetarlo del cuello dando 3 pasos atrás. Sensei, lo estaremos esperando en el puesto, por favor regrese rápido, decía Kimimaru saliendo del lugar con Aku. Naruto solo quedaba mirando a su contrincante y hasta no sentir la presencia de sus pupilos habló. Suspirando, así que esto es lo que querías advertirme, decía mirando al sujeto que quedaba en silencio. ¿Por qué lo haces? No quiero matarte, dijo. El maldito de Minato te obligó a hacer esto, ¿verdad, Sensei?, decía el rubio al ver cómo el sujeto se quitaba la máscara mostrando la mirada fría y muerta del Sannin. Como shinobi de Konohagakure no puedo ignorar la amenaza que es, pero como maestro no quiero hacerlo, decía el Sannin. Entonces no lo hagas, no me hagas hacerlo, no quiero matarte, decía el rubio eufórico.
Perdóname Naruto, dijo corriendo Do hacia el rubio. Rápidamente el Sannin comenzó con la batalla de Taijutsu, tratando de propinar sus fuertes golpes en las costillas siendo bloqueadas por este fácilmente. El Sannin deslizándose buscaba cómo botar al chico, pero este levantando su pierna buscaba cómo colisionarla en la cabeza de Peliblanco, haciendo que ambos retrocedieran por el impulso del golpe. Eres muy diestro en Taijutsu, debo reconocerlo, decía el Sannin entre jadeo. Vamos Naruto, esto es la vida real, sabías que esto pasaría además, si no me matas aquí y ahora mataré a tu madre, dijo haciendo que el rubio quedara en shock. ¿De qué diablos hablas?, preguntó. XXXXXXXXXXX. Creo que será mejor regresar al Mon. Puff, siendo atravesado por unas cadenas doradas. Veo que el imbécil tenía a un invocador, decía una mujer de cabello rojizo, y con ella varios shinobis de Konoha. XXXXXXXXXXX. ¿De qué demonios hablas?, preguntó. Kirigakure está siendo invadida, toda persona que está en la aldea morirá, dijo el Sannin haciendo que el rubio sintiera que su corazón comenzará a romperse. El rubio como de forma instantánea buscaba cómo teletransportarse hacia Kirigakure pero no podía hacer nada, sus manos las presionaba fuertemente. Es inútil Naruto, Kosuke está muerto, él es el único ser que te ataba a la aldea, ahora está indefensa, decía el Sannin mirando como su estudiante comenzaba a gritar de la desesperación. Mamá, debe estar muerta ya Naruto, ensanchando sus ojos al escuchar esas palabras. Iwagakure, Kumogekure y Konoha están invadiendo ahora mismo tu aldea, de esa nación solo quedará el polvo, decía. El rubio sentía que todo se venía abajo, ¿por qué demonios pasaba eso? ¿Acaso el infierno no acabaría? Será mejor acabar con esto, decía corriendo hacia Naruto hasta apretar su cuello y estrellarlo al árbol. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me hiciste esto?, decía el rubio. El mundo shinobi es así Naruto, y jamás debes darle la espalda a tus enemigos, decía mientras creaba un Rasengan de su mano. El rubio con la mirada más que muerta, solamente se puso a recordar todo lo que había vivido con su maestro, todos esos momentos a menos los había matado con este acto, además imaginarse que su madre estaba muerta hizo que el rubio mostrara su verdadera cara, una de la cual ocultaba hace años. Crack, fue lo que se escuchó para ver salir expulsado al Sannin, hasta estrellarse por varios árboles y aún sin detenerse. Pero qué demonios, acomodándose el brazo fracturado, porque ese cambio repentino, decía mientras miraba aparecer frente a él de un destello al rubio, el cual lo fulminó con otro fuerte puñetazo, el cual lo dejó plasmado en el piso. Como demonios, no puedo verlo, decía mientras buscaba cómo levantarse. Levántate Jiraiya, un legendario Sannin merece una muerte honoraria, haciendo aparecer una katana, y yo te la daré, me hiciste perder el tiempo y eso jamás te lo perdonaré, decía acercándose al Sannin. TSK, pues esa era la idea, corriendo hacia el rubio, el cual alistando su Rasengan buscaba terminar la batalla. El rubio miraba como su enemigo se acercaba a él y dando un giro de 80 grados, esquivó el Rasengan y usando su katana la incrustó en la parte de la espalda, el cual vio como aparecía en su pecho, el cual atravesó su corazón, lo que hizo que cayera de rodilla. Miraba que solo usabas esa estúpida técnica, el problema de esta es que debes usarla a una persona inerte, sacándole la katana, pero bueno, decía con una leve sonrisa y su mirada muerta. Expulsando sangre, mi trabajo ya está hecho y no me arrepiento de nada, decía. Cuídate Naruto, tu padre y las demás naciones no descansarán en ver a Kirigakure en las ruinas, tu infierno solamente acaba de comenzar, decía. Pues el infierno que yo les daré será tanto que desearán tener una muerte como la tuya, decía mirando caer al Sannin en su muerte instantánea. El rubio miraba con odio el cadáver del Sannin, pero acordándose de su madre salió rápidamente hacia el puesto de la aldea. Bueno, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, y de ser así regálame un me gusta y compárteme tu opinión en los comentarios, y a su vez suscríbete para no perderte más videos como este. Gracias por ver y sin nada más que decir o agregar, me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.